Se siente frío en la capital del país, en el área metropolitana. Amanece con cielo despejado en esta parte del país. 5 grados, atención, 5 grados la temperatura. En Asunción, en el área metropolitana, 87 el porcentaje de humedad. Soplan vientos del sector sureste a 9 kilómetros por hora. Buen día. Buena jornada, bienvenidos a Ñandutí AM, Ñandutí TV en el canal 17 de Tigo. Para hoy domingo, 15 grados temperatura máxima prevista. En un principio, meteorología decía 6 grados como mínima, ahora se registra 5 grados en Asunción, tiene pinta de helada. Caetecu en algunos puntos posiblemente se produjeron algunas heladas, especialmente en la zona sur, en algunos puntos del interior de la República. Vamos a tener un domingo sin lluvia, 15 grados la máxima, les decía. Para mañana lunes 1 de julio comienza el 7º mes del año. Para mañana 1 de julio, otra jornada fría, 5 grados la mínima, 19 grados la máxima. Para el martes en ascenso la temperatura, 9 la mínima, 23 la máxima. Fíjense que para el miércoles 14 grados la mínima, 26 la máxima. Y para el jueves 13 grados la mínima, 22 grados temperatura máxima pronosticada. En un ratito les voy a contar y les voy a mostrar imágenes de un terrible accidente ocurrido con derivación fatal, donde murió incluso gente muy joven. En un ratito aquí en Ñandutí AM, en Ñandutí TV, Francesco Fiorio, buen día, vaya Bajiru. Hola, Carlos querido, ¿cómo te va? Vaya pan de Pujarebe, Maiteí, Carlos, Maiteí, Moejara, Maiteí para todo el equipo de la radio. Muy contento arrancando con toda esta edición de La Gran Cabina. Edición fresca, vine abrigado. Intenté meter facha a Tom Shelby. ¿Viste? ¿Llegaste a ver Peaky Blinders, Carlos? Sí. Posiblemente si te ven los jefes te van a meter facha. No. Intenté meter facha a Tom Shelby, Hay noticias de todos los ámbitos, Carlos. Por un lado, la noticia positiva es que se le encontró a la viva, que ayer de la 1020 AM lanzábamos la primicia, ¿verdad? Y hay otra desaparecida. Hay otra desaparecida, señor. Por otro lado, hay elecciones en Francia, vamos a estar analizando más adelante, señor Carlos Báez. Y también te quería tocar el tema de que en redes sociales se está cuestionando mucho la gestión dirigencial de la APF, porque nuevamente un club negó que a un jugador de fútbol para que vaya a las Olimpiadas a representar a Paraguay. Específicamente hablamos de Fabián Balbuena, quien no consiguió los permisos respectivos de su club, y mucha gente le está cuestionando a Robert Harrison porque la mayoría de los clubes están diciendo que no a la selección paraguaya de fútbol. Se fue Chile también. Sí, señor, se fue Chile, ayer se eliminó Chile. Y Perú. Y Perú, que ya se veían. Bueno, Doctor querido. Está Moejara, está el doctor Herminio, está el equipo completo. Quiero contarles esto. En un ratito, accidente de tránsito que ocurrió anoche. Dice, fatal accidente de tránsito. Choque de camión y un minibús. En un ratito los detalles. Moejara, dígale a Ano, buen día, para ella. Y para mí también, Carlos, Maiteí, Francesco, Ojanojara, Catuperi, Herminio, papá, ella no le sabe. Algo va a Ñandutí, yo para a ver, Maiteí, Corriera. ¿Cómo está no? Vamos a con El doctor viene con una cinta paraguaya francesa, ya en honor a las elecciones de hoy. ¿Qué tal, doctor? La bandera paraguaya es una francesa acostada. Y él está recordando la Revolución Francesa, ¿no? Claro. Sí. No, hay elecciones en Francia, pues. Hoy elecciones en Francia también, ¿cierto? Sí. Cierto. Hace fresquito, mar de temporada. Frío. Coco, gallo. Coco. Corollo. Bueno. Dicen que el frío es bueno para la salud, Carlos, para los huesos. No decía el otro lado. Lo que vos decís, si es bueno o no es bueno. ¿El frío? Para los huesos y demás, dicen que... ¿Qué va a ser? Para un país como el nuestro no es bueno. No es bueno. ¿Por qué? Porque es un país pobre. Hay una franja etaria que sufre, son los niños y los mayores. Ancianos no le veía de Juanga porque no llegó discriminativo. Mayores. Mayores. Ahí vengo la mitad, sexagenario con 60. 60, adulto mayor. Tengo sexagenario, un sexagenario. No querido. Tuya hija 50 años de coco. Tuya hija ruteó a juventud, cancha. Bueno, les decía esto,
que tiene que ver con un accidente de tránsito, ruta 3, ruta PI 03, kilómetro 31, inmediaciones del puesto de peaje. Esto es Arroyo Estero posiblemente, emboscada, sí, porque la comisaría sexta de emboscada es la que da este informe. Dice vehículos involucrados, minibús marca Kia, color blanco. En el minibús iban varias personas. Les cuento, por ejemplo, iba Alberto Ramón Miranda Cañete, paraguayo, mayor de edad, José Alfonso, paraguayo, adolescente, 16 años, Heitel Emilio Ortiz, paraguayo, 14 años, Alejandro Ayala, niño, 13 años, Guillermo Agüero, paraguayo, adolescente, 17 años, Eduardo Echeverría, 13 años, y acá falleció una persona mayor y falleció un adolescente, por lo que tengo entendido, de acuerdo al informe policial. Qué terrible. Vamos a ver si tenemos, podemos compartir imágenes, por favor, del accidente de emboscada que ocurrió anoche. Dice camión marca Isuzu. Terrible el accidente, son muy fuertes las imágenes, muy fuertes. Y tempranito le estamos mostrando. Camión marca Isuzu, uno de los involucrados, al mando de Miguel Arnaldo Corbalán Borba, mayor de edad. Y dice, intervino personal policial, personal de criminalística, a cargo de la suboficial primero Liliana Moreno, intervino el Ministerio Público. Fatal accidente en emboscada. 2 fallecidos y varios heridos. Choque entre un camión y un bus, un minibús. Está en línea el oficial inspector Luis Núñez. Oficial, buen día. Buenos días, señor Carlos Baez, y a toda su audiencia. Bueno, tenga la gentileza, por favor, oficial, de contarnos accidente con derivación fatal, 2 personas fallecidas. Asimismo, señor Baez, anoche, más o menos a las 20 y 50 horas aproximadamente, tuvimos un hecho de accidente de tránsito sobre la ruta 3. Más o menos para que se ubique la gente a 1 kilómetro del peaje de emboscada. Sí, señor. Una zona bastante oscura, sin ningún tipo de iluminación, entre un minibús que estaba trasladando jóvenes de la selección de handball de la ciudad de Santaní, de la sub-16 y sub-14. Aproximadamente 12 jóvenes, más el conductor y una madre que se estaba desplazando en el bus. ¿Ellos a dónde iban? Estaban volviendo de un encuentro deportivo que tuvieron en Asunción, del local de la AFEMET. Se estaban dirigiendo nuevamente a Santaní. Tuvo la colisión contra un camión perteneciente a una empresa empresa transportadora. El impacto, por lo que pudimos observar en el lugar, podemos suponer que fue de manera frontal, presumiblemente se había dado por un adelantamiento indebido, ya que en el lugar hay doble franja. Y se nota que por lo menos el impacto fue tremendo, por la manera en que quedó cada uno de los vehículos, incluso uno volcó. Acá hay derivación fatal, estamos hablando de 2 personas fallecidas. Tenemos 2 personas que fallecieron en el lugar. Sería el conductor del minibús y un joven de 16 años. Falleció el conductor del minibús y falleció un joven de 16 años. Sí, uno de los jugadores. Qué bárbaro, qué terrible esto. Las imágenes son realmente muy fuertes, estamos compartiendo. Está confirmando, oficial, entonces 2 personas fallecidas. El conductor, que está plenamente identificado, y también el integrante de este equipo de handball, como estabas diciendo. Yo tengo el dato de que el de 16 años falleció, el joven, como decías, y el conductor del vehículo, entonces. Sí. Ambos ocupantes de la minibús. Ambos ocupantes, sí, señor. Sí, señor. Y con relación al conductor del otro vehículo,
hasta donde tuvimos reporte ya estaba siendo entubado, también fue derivado en estado grave. O sea, que acá hay varias personas heridas en consecuencia oficial. Sí, de hecho que todos los ocupantes fueron derivados primeramente al hospital de Limpio y posterior para su estabilización y posteriormente a emergencias médicas. Uh-huh. ¿A qué hora ocurrió, dijiste? 10:50 aproximadamente. O sea, anoche, casi a las 11 de la noche. Sí, así bien. Bueno, oficial, vamos a estar buscando reportes con relación al estado de salud de otra gente. Acá tenemos el informe entonces de que fallecieron 2 personas, el conductor del vehículo y uno de los integrantes de este equipo de handball que estaban retornando desde Asunción con destino a Santaní. Un abrazo, oficial, muy gentil, muy amable. Igualmente para usted, señor Carlos. Muy gentil, adiós, hasta luego. El oficial que estaba compartiendo con nosotros, el oficial inspector Luis Núñez, subjefe de la comisaría sexta de Moscada. Este tema de los accidentes de tránsito también es... A la noche es, no sé, manejar una especie de prueba azarosa que uno tiene que soportar. Uno ve allí, no hay luz. Para empezar, y lo otro es la responsabilidad de adelantarse doble rayo, sea quien sea. Claro, le iba a preguntar si en qué condiciones estaba el conductor del otro vehículo y dijo, está entubado. Intubado se dice, intubado ahí lleva. Intubado, adentro. Extubado cuando se retira. Y se nota que fue un impacto fuerte. Tremendo, fue de frente a Colomita, ¿eh? Sí. O sea, Carlos, que hablando de accidente, no es que quiero cambiar de tema, pero me hizo acordar nomás a la noticia que gira en torno al caso de Loan Peña, que se habla de otro accidente también, de tránsito. Ayer declaró la tía específicamente, su tía Laudelina Peña, y había dicho de que el matrimonio de María Victoria Cayaba, creo que es el apellido, y el ex militar que creo que es de apellido Pérez, Carlos, sí, señor. Atropellaron a Loan Peña, ¿verdad? Algunas declaraciones. Ayer Francesco, si recordás, nosotros temprano decíamos que había unas declaraciones del papá del niño. Sí, señor. Que decía que su hermana fue la última persona que le vio a su hijo, que significa que le vio a su sobrino. Sí. Ese era un dato muy importante y lo llamativo es que en este caso la investigación está a cargo de la justicia federal. Sin embargo, la señora es llevada en horas de la noche, casi de madrugada, por su abogado y va a una justicia provincial que no tiene la causa porque ya pasó a la justicia federal. Ellos se manejan de esa manera. Y lo más llamativo otra vez, que aun cuando hay ese secretismo en el manejo de la información, sale el gobernador de la provincia de Corrientes y dice que la señora declaró ante la justicia y que ya contó todo lo que ella vio y está siendo amenazada de muerte por esa pareja que mencionaste. Y si miramos hoy los diarios argentinos, tempranito, ahí está lo que dice, antes de ir a los diarios, lo que dice, ese pico el gobernador, el gobernador, ¿cómo se ve que la política ensucia todo? Sí. Porque acá vos podés entender también que el gobernador lo que quiere decir, señores, acá no hubo trata, acá no hubo rapto, acá no hubo secuestro, acá hubo un accidente, ¿verdad? Dice, Laudelina declaró, Laudelina es la tía del niño, declaró tanto ante la Fiscalía como ante la Fiscalía Provincial, Fiscalía General y Provincial de Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la justicia federal para que proceda conforme a derecho. Eso ya escribía él 11:28 de la mañana de ayer. Si miramos los diarios de Buenos Aires, lo más importante de esta mañana, vamos a encontrar con el diario La Nación, por ejemplo, que tiene como título principal y título destacado esta información. La tía declaró que a Loan lo atropellaron y lo mataron, pero surgen nuevas dudas. Muy pocas veces un caso tiene tantas hipótesis. De todo ya se dijo. Sí. Y a nadie no se le cree. Y no aparece ningún rastro del niño. 15 días después, la mujer dijo que no lo había contado antes por miedo. Intensifican los rastrillajes. Un laberinto judicial en el que se pierde la verdad. Es el escenario con relación a este tema. Acá, Carlos, tengo algunas palabras o parte de la declaración, mejor dicho, de la tía de Loan, que dice lo siguiente. Escuché el ruido del choque y la frenada de la camioneta.
Vi yo misma cuando Pérez subía a Loan a la caja de la camioneta. Loan ya muerto por el accidente. Callaba, me dijo que me callara porque me iba a matar y me pidió que siga buscando a Loan. Me encontré con ella en una escuela, me dio la zapatilla y la misma tarde de la desaparición la puse, me amenazó y me pidió que siga buscando a Loan. Según la declaración de la tía de Loan, esta señora Callaba la amenazó y le dijo: seguí buscando a Loan, que nadie se entere que le matamos, porque de lo contrario a vos te vamos a matar. Claro, pero es la única que escuchó el chillido de la frenada en un camino de tierra. Ninguno de nosotros, ahí está el oficial, yo no sé si es investigador o no, pero nosotros no somos investigadores y sospechamos tremendamente de que es un comportamiento de un vehículo frenando sobre asfalto y sobre una tierra arenosa. Es así. Pero y aparte, nadie otro escuchó, solamente ella. Solamente ella. Y vos cuando le choca a alguien, vos mirás nomás, no decís nada, no gritás, no pedís auxilio, no pedís socorro, nada. Y encima si es tu sobrino. Porque crees que es un accidente. Claro, encima si es tu sobrino, Carlos. Si crees que es un accidente, entonces vos reaccionás y tu sobrino, ¿cierto? Claro, ayudás como mínimo. Bueno, este es el título principal de esta mañana. Después vamos a ver otros títulos. Pero miren el diario Clarín de esta mañana también, que podemos compartir con ustedes tempranito. El diario Clarín dice: la tía de Loan declaró que una pareja que está presa atropelló al nene. Laudelina Peña dijo que Carlos Pérez y su esposa cargaron a Loan en su camioneta. Luego de guardar silencio por días, Laudelina habló asustada por los cruces de celulares y los allanamientos. ¿Qué cosa ¿Qué ocurre en una, qué cosa, digo, esta situación ocurre en una pequeña localidad de Corrientes? Sí. Ahora lo preocupante es que Carlos, Francesco y doctor, es que inclusive acá en el manejo de la información, si esta hipótesis tiende a confirmarse de que hubo un accidente, llamémoslo así, y sin embargo, en algún momento hasta la propia justicia argentina decía que está en Paraguay. Claro, no, y no solo eso, decían Paraguay un colador para Paraguay, país de venta de niños. Oye, pese a que por el Yurú habría por eso, de Paraguay. Si es que esta cuestión termina allí, hay un daño colateral irreparable acá. Es una imagen nacional que está expuesta en este momento. Y como si fuera que la Argentina el control perfecto. Sí. No, ya pues, la Corrientes es una provincia abandonada. Sí, totalmente. Corrientes es una provincia que está destruida por varias razones, por varios motivos. Hay una policía a la que nadie cree, una policía provincial, te digo. Y una justicia en consecuencia también así, señor. Y solamente más información, a Carlos Guido Pérez, que sería el ex marino, él fue imputado por captación de personas con fines de explotación, agravada por ser la víctima un menor de 18 años. Con esto le correspondía una pena que giraba en torno a 10 a 15 años. El debate jurídico en Argentina es fantástico, porque es como que todos los noticieros giran en torno al tema jurídico. Y estuve siguiendo un poquito el debate ayer de noche. Y ahora, en caso evidentemente de confirmarse la teoría de que fue un accidente, se va a cambiar la carátula a homicidio culposo específicamente, y Carlos Pérez se pondría a una pena de 15 años de prisión específicamente. La que no sería imputada en este punto sería María Victoria Callava, porque según la legislatura argentina, cuando trata del encubrimiento de un familiar, la ley justifica a los cónyuges específicamente, porque la lógica es que el cónyuge va a salir a favor de su ser querido. Entonces ella específicamente no va a ser imputada porque, según las declaraciones, ella no fue quien manejó. Ella encubrió, sí, pero como cónyuge no se le puede imputar. Seguimos mirando otros diarios con relación a este tema. El Día es un diario también argentino, dice: la tía de Loan dijo que el nene murió. Y dice el mismo diario: ¿verdad o estrategia? Laudelina Peña declaró ante la justicia que el menor fue atropellado por Carlos Pérez y María Callava. El Día es el diario que podemos poner, por favor, y me ayudan también para ir compartiendo con nuestros televidentes en Ñandutí TV. Ella sería cómplice de contradicciones y dudas, no descartan otras hipótesis. Ahí está el título: la tía de Loan dijo que el nene murió, ¿verdad o estrategia? Y dice Formosa, diario de todos: giro en la causa Loan, la tía confesó que el niño fue atropellado y está muerto. Yo me pasé viendo ayer, pues viene con las 10 horas Canal Argentino de seguido. Mi fútbol no es ese. No. Bueno, no juega los Paraguay, para la ese ni elimina más monte. Y ni si juega. Y ni si juega, no jugaron ayer.
Ya andemos nerviosos. Marta, vamos a jugar, Carlos. Marta, Contra Costa Rica, creo. Sí, señor. Después está la prensa también, otro diario que dice Loan fue atropellado y enterrado en el monte. Pero no se acuerdan de Checo dónde le enterraron. Porque tomaron 2 botellas de vino entre 8 personas. ¿Te copio? ¿Y cómo puede manejar? A un trago nomás. No, pero aparte de eso, Carlos, no sé qué te va a borrar un entierro. No, pero ¿y cómo pico vos manejás? Vamos a suponer que tomaste vos una botella de vino solo. Carlos, tú lo vas a saber mejor que nadie. Catubón no vendemos... Ese alto nivel ya. Sí, alto nivel. Vino es 15%, cerveza es 4%. Pero no sé si te olvidas un entierro, ¿verdad? O sea, una botella de vino es cierto, te deja tu chaité totales, pero te sigue enterrado o muerto, te va a acordar. No, aparte de no hacer eso todos los días. Claro, por eso. Sí, eso todos los días. Es un episodio traumático. No podés acordarte para enterrar. Y no acordarte después hacia dónde fue. Claro. Mira, yo se me olvidé que ayer enterré un muerto. Mira, cosas de todos los días, pues, ¿entendés? Es algo traumático. O sea, evidentemente, basado en las circunstancias, si te toca enterrar un muerto por un accidente, es algo que no te olvidas nunca en la vida, ¿verdad? Salvo que estés con una sustancia... Pean de molleranes. ¿Para qué me mataste ahí? Era un evento de ese tipo de molleranes, no, pues. Claro, totalmente, no existe botella de vino, hay que te mantenga cabre. No. Pero bueno, esa es la información que gira en torno al caso de Loan Peña Caraybaez. Sí, se habla mucho en Argentina de este tema. Quiero repetir, y Jessy, se me pasaba el informe policial otra vez, por favor. Bueno, estoy ubicando acá. Este accidente de tránsito, jurisdicción de Emboscada. 2 personas fallecieron, el conductor del minibús y falleció también uno de los jóvenes que estaba en el minibús, son de la selección de handball, categoría menor, estuvieron acá en Asunción, retornaban a Santaní y anoche, casi a las 11 de la noche, un tremendo impacto entre un camión y un minibús, quedó destrozado prácticamente el camión y el minibús volcó, fallecieron 2 personas. Y tenemos el informe a propósito, dice que falleció José Alfonso, un adolescente de 16 años, y falleció el conductor del vehículo Alberto Ramón Miranda Cañete, mayor de edad. Esto ocurría ayer en Emboscada, en el departamento de Cordillera. Son las 6:23 en la República del Paraguay. Emboscada, hoy es 1 de julio. Comienza el 7º mes de... No, 30. Allá por Un día más. El 30 y hoy es, por ejemplo, el día de las redes sociales. Día de las redes sociales, después de eso tenemos el día del parlamentarismo. Es también día de los hoteles. Un saludo a todos los estudiantes de hotelería y sobre todo la Facultad Politécnica. Y también es el día de los asteroides. Para tener simplemente, y un día como hoy nació un famoso que era adicto a los golpes, era Mike Tyson. Y la oreja. También de la oreja, Mike Tyson. Doctor Herminio, vi el otro día que Salud Pública anunció una feroz campaña de desparasitación. En el año 76 yo comencé a hacer con mis compañeros de cursillo de ingreso en medicina, porque yo pues ingresé en el primer intento. Y ahí comencé en Oyopoy, una jurisdicción. Estos muchachos, mis compañeros me llevaron porque tenían dificultad para hablar en guaraní. Y ahí me enamoré de la desparasitación. No me enamoré de los parásitos, de la desparasitación. Porque los efectos deleteros a corto, mediano plazo sobre el físico y el cerebro, la mentalidad, la capacidad de ser ágil mental, es terrible para el futuro de esa persona humana. Bueno, en el 98 hice de manera masiva, 98, y conseguí 100.000 pastillas, una pastilla por niño, de mis amigos de médicos de Europa. Vinieron ellos, vieron el país y les gustó el esquema que les presenté y me mandaron por Farmacéuticos Sin Fronteras. Fabricaron Urgencias Sin Fronteras, me trae, y en honor a ellos fundé una fundación que sin fin de Ceroitelo de fondo, ¿conoces? Bueno, y yo quería que tenga vergüenza el ministerio en el 98.
Y bueno, ahora parece que... Llegó el Ahora recién aquí llegó la oleada, el mensaje de esta cosa tan barata y tan sencilla de incluir entre los trabajos básicos de una USF, que la USF pues, es la unidad de salud familiar. Allí eso se tiene que hacer. No en campañas, sí, propagandístico, político, no, eso tiene que ser una rutina. Pero Y entonces enhorabuena, para mí enhorabuena. Pero nunca es tarde ya de Chupe, pero se hubiese evitado un montón de situaciones. Muerte. Pero claro, ¿verdad? Muerte. Y aparte, esta campaña tiene que ir con no solamente el anuncio, sino que se tiene que informar a la gente porque tú así de repente o desconfías, no. O desconfías, dice, no, que mi hijo no tome nada, no vaya que tomar mi hijo nada que te den ahí en la escuela. ¿Verdad? No, de terror el nivel todavía, pero esos son los padres que sufrieron de parasitosis infantil terrible. Y entonces la capacidad mental de esos padres está a un nivel bajo. ¿Cuánto es el grado de educación que nosotros tenemos en Paraguay? Y 4, yo tengo 28 años de estudio certificado en mi currículum. Pero eso no cuenta en el promedio, porque hay 8% de analfabetos, 60% de analfabetos funcionales, que no entienden lo que lee, Dios mío. 60%. Y 60, eso todos los datos dan eso. Yo no hice. 8 de cada 10 niños, sí, pizza. Pero yo creo que inclusive aquí hay mucho maquillaje con el tema del analfabetismo. Hay mucha gente analfabeta, definitivamente. Yo tengo muchos pacientes analfabetos. 8 de cada 10 niños. ¿En qué sentido? Irónicamente decimos... No. La realidad, yo calculo que el 100% del Paraguay tiene un promedio de 30% de analfabetismo. El 100%. El 100% 30. El Yo 100%, tengo El 100%, 30. 30 Y después pues, tenés que- analfabetos. 8 dice la oficial. Y después tenés que pensar, el 30 analfabeto. Y después también tenés que incluir a la gente que no entiende. Sí. O sea, que no es analfabeto 100%, no entiende a su antojo, a su manera cada cosa. No entiende lo que lee. O sea, hay gente, esto yo entiendo, doctor, que pasa por una cuestión de salud, de condición, de alimentación, es por anuncio que la cosa mañana vamos a morir. El famoso Shepio, el paraguayo pues te dice así cuando le pregunta, Shepio, Ese es otro tema. ¿verdad? El tema de la nutrición. La causa de anemia en el Paraguay. Anemia quiere decir poco oxígeno en el cerebro. Pocos glóbulos rojos, poca hemoglobina, que es el que capta, mira, cuando respiramos. Cuando el oxígeno, ¿verdad? Y eso está depurándose constantemente. Es una maravilla de la creación. Increíble. Te iba a decir algo, Carlos. Todos los riñones, todos los órganos. En esta semana que está llegando a su fin, creo que fue que el ministro de Educación, Ramírez, estaba diciendo algo que desde hace años venimos diciendo, que el problema en la educación paraguaya no es el guaraní, es el castellano. ¿Verdad? Sí, y él dijo, metimos la pata, dijo. Hace años que metimos la pata. ¿Por qué? Porque estuvimos enseñando, haciendo comillas castellano, a una población mayoritaria de guaraní, a la que no entendéis, dejó la escuela. ¿Sabes, Francesco? La causa más importante de la deserción escolar, aunque las autoridades digan que son problemas económicos, porque la gente no tiene plata, es cierto. Problemas viales, porque no tiene camino, es cierto. Problemas de salud, entonces, y entra yo, es cierto. Pero la causa más importante es que viene un alumno, entra a la clase, no entiende lo que dice el profesor, está allí. ¿Y qué pasa? Unos días después se va. El propio papá, la propia mamá, y dicen de ahí, aprovecha y che, maná, pero hijo, entonces le retira al hijo, y ese hijo quedó registrado como que fue anotado en el primero o segundo grado. ¿Qué pasó? Dejó la escuela. Y es lo que dijo Carlos, ¿verdad? Está allí, entiende algunas cosas y no entiende el resto. Y encima, Mojara, estaba hablando vos desde la perspectiva de una cifra que puede no ser oficial, pero la cifra oficial asusta. Y bueno, La cifra de PISA dice que 8 de cada 10 niños paraguayos no entienden lo que leen. y esa es la razón. Por eso yo le pongo una medalla de oro ahora al ministro. Por primera vez apareció el ministro de Educación que vale la pena. Dijo que primero hay que enseñar para mí, Carlos. En un ratito vamos a saludar y vamos a compartir ya con el comisario Felipe Figueroa también, que tiene la gentileza de estar hoy en los estudios en Yandutí. Vos tenés el caso de la niña... FF. ¿Cuál es FF? Felipe Figueroa. Felipe Figueroa, sí señor. Felipe Figueroa. Ay, casi, ahorita. Ayer hablábamos nosotros con la fiscal Girala Sí, señor. y nos contaba de una situación de novela.
De novela muy confusa por sobre todo, Carlos, de hecho que hasta ahora no se sabe bien el por qué la madre hizo lo que hizo, ¿verdad? Ayer hablábamos justamente con la fiscal Fátima Girala. Fátima. Y ella nos comentaba sobre un caso bastante peculiar, donde de alguna manera el INERAM, una señora madre, habría retirado a su hija sin el alta médica. No se sabe por qué. Ayer habló la doctora Nidia Celaya específicamente, quien es jefa de pediatría del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿verdad? El INERAM. Y confirmó que a los medios de comunicación de que la bebé que estaba desaparecida volvió al hospital de la mano de la madre. Y la madre, aunque no dio explicación, la doctora, según lo que dijo, fue: cuando hablé con la madre entendí que fue una prisa familiar, un problema familiar, ella no tuvo tiempo de avisarnos y le llevó nomás ya a la hija sin alerta médica. ¿Por qué preocupa mucho este caso, Carlos, doctor Mbodejara, oficial de audiencia? Porque la bebé tiene un caso de neumonía específicamente, y cuando la madre le retira sin el alta médica, literalmente expuso su vida, o sea, su vida peligraba. Gracias a Dios la madre ayer le trajo de vuelta a la bebé con vida, a la beba mejor dicho, y la beba, según la doctora Nidia Celaya, ya recibió la otra dosis para de alguna manera combatir esta enfermedad. Insisto, las palabras de la doctora fueron las siguientes: de que fue eficiente las noticias por las redes y la prensa. Los medios de comunicación ayudaron mucho a que la madre tome conciencia. Esto facilitó para que la madre traiga de vuelta al hospital. Actualmente la beba ya está de vuelta en internación bajo todos los tratamientos. Y según también confirmó la doctora, la madre le trajo a la beba en menos de 24 horas de la desaparición, específicamente a las 17 horas. Y lo preocupante, Carlos, es que según la doctora Girala, Fátima Girala, habría otro caso de bebé desaparecido. Pero ¿por qué también es preocupante este caso? Porque este caso de alguna manera se tiene entre el 17 y el 29 de mayo la sospecha. Es decir, hace más de un mes este bebé ya está desaparecido. No entiendo, te juro que no entiendo qué es lo que del caso que estamos hablando, que hablábamos ayer. Sí. ¿De ese caso aparece la beba? Sí, de ese caso aparece la beba. Y ahora hay otro bebé desaparecido, otro caso. O sea, Fátima Girala dice: la beba que ayer estaba desaparecida apareció ya, de la mano de la madre. El por qué la madre le quitó sin alerta médica no se sabe. Se sospecha que fue un problema familiar, no le avisó a los doctores, le llegó, y cuando vio los medios de comunicación que le estaban buscando a la beba, la madre le trae de vuelta para que reciba su dosis para pelear contra la neumonía. Y de este caso salda otro caso, que es el caso de otro bebé que sigue desaparecido. Yo tengo acá un dato: dice solicitud de ayuda para localizar a una bebé con neumonía que fue retirada del INERAM sin alta médica. Y ese es el caso, Una bebé de un mes con riesgo vital por cuadro de neumonía se encuentra con paradero desconocido desde ayer a la noche. Esto se publicaba ayer, quiere decir que desde el viernes. En que fue retirada de urgencia de INERAM sin el alta médica. Estaría con su madre de nombre Melina Acosta. Se solicita a cualquier hospital en que lleven a la niña para atención médica y a toda la ciudadanía si conoce su paradero, y el de la madre, que informe a la Unidad Penal 2 de la Fiscalía Barrial 9 a cargo de la agente fiscal Raquel Vera. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Eso es lo que se publica. Y probablemente, no sé si ese dato salió antes de que la doctora confirme, porque la doctora confirmó ayer. A mí no me queda claro. No sé si lo encontraron o no lo encontraron a la niña de Barrio Obrero. No, según la doctora Nidia Celaya, que es la jefa de pediatría del INERAM, ya se le encontró, Carlos, y que viene de la mano de su madre. Y ella confirmó esto ayer a las 20 horas con 41 minutos. O sea, de noche recién se confirmó. Hola, comisario, buen día. Buen día, don Maravilla con la autoridad. Buenas noches. Gracias por venir, comisario. Buen día. Al contrario, somos nosotros los que estamos agradecidos, ¿verdad? Justamente por la oportunidad de darle a conocer a la gente, ¿verdad? Esta situación de lo complejo que es la desaparición de una persona. Y estoy viendo y analizando lo que está diciendo el profesor también, ¿verdad? Que la educación también entra mucho a tallar en cuanto a esto. Es verdad. Realmente. Es verdad. Sí. ¿Tenés algunos datos de estos casos específicos o no, comisario? Y en este caso, por ejemplo, el de Barrio Obrero, por ejemplo, estoy en permanente comunicación con la gente de trata de personas que están llevando el caso con la fiscal. Y ya tienen 2 detenidos. Ayer con antisecuestro también hicieron una intervención de allanamiento. Por lo menos se está avanzando en ese caso. Y la otra buena noticia es que los doctores ya confirmaron también que la mamá ya le retornó nuevamente al hospital ahí en el INERAM a la criatura que
justamente tiene problemas de salud. No, ese es en el caso de la niña que se fue del Inerán. Sí, ese es Inerán, pero en el otro caso, lastimosamente la criatura aún no está... Por eso, pues, Francesco, Sí. hay dos casos. Me está confundiendo. Hubo dos casos. Hay dos casos. El de Inerán, sí. Pero el de Barrio Obrero que hablamos con Fátima Giralda, todavía no se sabe. Ayer la fiscal, perdón, comisario, nos contaba de que hay dos personas imputadas. Sí. La supuesta abuela y la mamá están imputadas. Están Y usted me dice que llevó detención. No, y estas dos personas, la mamá y la suegra. Exacto, Sí. Exacto. Es más, Pero de la criatura no se sabe nada. No, la criatura todavía no fue ubicada hasta el momento, ¿verdad? Por eso lo que se está rogando también, justamente la función de la prensa es muy importante, ¿verdad? Para hacerle llegar a la gente, ¿verdad? Que si es que saben o si tienen noticias, ¿verdad? De que a lo mejor si esta persona le entregó, porque la mamá fue imputada por violación de la regla de adopción. Esa es la característica que está teniendo. Ahí lo que me faltó ayer y nos faltó, Francesco, preguntar a la fiscala cuando hablábamos con ella, ¿quién hace la denuncia de la desaparición de la beba? Porque se fue una mujer, doctor Muecara, se fue una mujer de 25 años, ella dicen que es adicta. Fue al hospital Barrio Obrero a tener su bebé. Tiene su bebé, pero tiene complicaciones de la salud, entonces no puede salir enseguida. Y cuando llega para dar el alta, creo que 10 días después, o 12 días después, salen ellos del hospital, porque va con la suegra, le retira. Pero la suegra, entre comillas, comisario, no es la mamá del papá de la criatura, porque se dedica también a la prostitución. Un lío enorme, pobreza, falta de educación, ignorancia, droga, de todo hay en este escenario. Entonces dice que ellos salen con la criatura y enfrente está un auto supuestamente. Y un señor que dicen que era el papá de la criatura y otra mujer, y ellos se encargan de llevar la criatura. Yo lo que hasta ahora no sé quién denunció esa desaparición. No le preguntamos nosotros a la fiscala porque alguien tuvo que haber dicho acá, había una criatura, salió bien como corresponde porque salió con el alta médico de Barrio Obrero. La que no salió con el alta médica es del hospital de Linerán. Pero esa ya volvió otra vez según los datos que tenemos. Vamos a ver qué nos dicen los fiscales a propósito un poco más tarde. Quiero mostrarles el diario digital de Ñandutí, tempranito esta mañana, soy 6:38, hace frío, 6 grados la temperatura. Yo tengo 5 grados, hace media hora estoy diciendo que es 5 grados la temperatura. He revisado otra vez para... Era... 5 grados la temperatura en Asunción en el área metropolitana. Concluyó Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Se desarrolló en nuestro país, Asamblea 54. Esta reunión marcó el final del mandato del secretario general Luis Almagro, que se despidió diciendo que ser secretario general de la Organización de Estados Americanos es el mejor trabajo del mundo. El reemplazante de Almagro se conocerá en marzo del 2025 y uno de los candidatos es nuestro actual canciller Rubén Ramírez Lescano. Primer trimestre, 4% de crecimiento según datos del Banco Central del Paraguay. Miguel Mora, economista en jefe y futuro miembro del directorio del Banco Central, confirmó un crecimiento de 4% en el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2024. La caña nos acompañó en la independencia. Ayer estuvo con nosotros el presidente de CAFASA. Dice que la caña paraguaya está dentro de las bebidas más, es igual o superior a cualquier bebida del mundo y tiene un enfoque histórico. Nos acompañó en la independencia y era la bebida de los jesuitas en las reducciones, explicó. Una institución que parecía que se derrumbaba, en 10 meses tiene otro enfoque y otros resultados. Lo que el pisco es para el Perú, la caña es para Paraguay, dijo. Decía, por ejemplo, entre otras cosas. Y eso hay que reconocerle a José Ocampo, un capo. La campaña que está haciendo es de novela. Sí. Pero va por todos lados. La vez que yo estuve en Buenos Aires, él estuvo allí presentando la caña, ¿no? Sin ningún problema, mostrándola a medio mundo. Esta es la caña paraguaya. Es rica la caña. Ayer tomé, Carlos. Tomé ayer, sí. Se te nota. No. Doble propaganda para José Ocampo. Sí, rica la caña, rica. Recomendadísimo. Adiós, Leo, dice también el digital de Ñandutí, cierre de un ciclo. El periodista Leo Rubín emitió su último programa en Radio Ñandutí. Su espacio sabatino Made in Paraguay se ha convertido en un clásico de la radiofonía paraguaya. Desde aquí le deseamos éxito al querido Leo. Como ayer decía, las cosas son como son, no como uno quiere. Todo el éxito del mundo al querido Leo en este nuevo emprendimiento. Y examina ABC Color a continuación. ABC Color
títulos destacados. Nenecho reconoce no haber hecho 12 obras con los bonos. En mi vida pronuncié tanto leyendo un diario el nombre de Nenecho. Este tema oye publicarla Nenecho Rodríguez Todos los días, en primera plana. Sí, todos los días. A lo mejor descansa un día, vuelvo otra vez con todo. Dice, al menos 223.000 millones de guaraníes debían ser para la construcción de desagüe pluvial en 6 cuencas de la capital y corresponden a emisiones del año 2022. Encuentro con la cultura en Feria del Libro. Ayer doña Gloria Rubín presentó su libro. En hora de la tardecita también linda fiesta. Vi que estuvo cantando Ricardo Fecha. Sí. La fría jornada de ayer fue ideal para una gran cita con libros, escritores, arte y cultura en la Feria Internacional del Libro que se realiza en el Centro de Convenciones Mariscal hasta el 7 de julio. Hoy la muestra abrirá de 11 a 21 con una agenda que incluye homenajes a los escritores Ramiro Domínguez y Elvio Romero. Encuentro con invitados de Uruguay, además de una apuesta artística de la Uninorte. Seguirá toda la semana en horario de 9 a 21. A las 20 horas se celebra hoy el aniversario de la Academia para Bella la Lengua Española y se hace en el marco de la Feria del Libro. Hoy 8 de la noche, hoy domingo. Es el aniversario también de la Academia de Lengua Española en nuestro país. Vale la pena recordar que el acceso es libre y gratuito y hay actividades para toda la familia, además de casi 100 stands que están ubicados. Defensa a Erico restó credibilidad al presidente Peña, dice el ministra Cecilia Pérez. Casi 260.000 contribuyentes aún sin factura electrónica. Sospechas en obras de la Universidad Nacional de Asunción y tufo a lavado en salsa picante. Vean la sabor a lavado. Esta salsa picante ustedes saben de qué se trata. Lleva. Esa es la cárcel. Exacto. ¿Cómo es que se llama? Preso de sabor, ¿verdad? No era que prisionero. Prisionero de sabor, sí. Buenísimo el nombre entre abogado y exfuncionaria de comuna luqueña detrás de la salsa picante, dice. Un abogado y una exfuncionaria de la municipalidad de Luque figuran como los representantes de la empresa Red Tour EAS, responsable de la fábrica de salsa picante Prisionero del Sabor, instalada dentro de la cárcel de Emboscada. Prisionero del Sabor, El actual ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, denunció en septiembre de 2023 que había sospechas de que dicha compañía tenía como base el lavado de dinero interno. Negaron el hecho. Además de Copa Entero, sí, estamos lavando dinero nosotros. Pero vamos a investigar, ¿qué más? No te va a decir, pues, Tobana, por Ana, no digo que no es lavado, no tiene nada que ver. Pero fábrica se montó, pero nadie vio. A ver, quién trajo, quién puso, cómo vino, ¿verdad? Alta tecnología, sí, señor. Y aparte sale de ahí con facturación al mercado. Y vos sabés, Carlos, que a comienzos del 2024 se piropeaba mucho esto en redes sociales. Y yo tengo amigos que compraron y muy buena experiencia, entre paréntesis nomás. Qué rico, es rico. Sí, yo no pruebo el picante. Pero discutimos si es rico o no es rico. No, lo que tiene más que tenía mucha publicidad. A lo que voy nomás que, como mencionando, nomás es que nadie se dio cuenta de la fábrica. Y cierto, y lo que llama la atención es que nadie se dio cuenta de la tremenda fábrica, y más aún teniendo en cuenta que era una fábrica medianamente conocida, que ya estaba teniendo cierto marketing. A eso es lo que voy, que es difícil creer ese tipo de cosas. Miremos un poquitito última hora esta mañana. El Senado abre nueva etapa con ala dura del cartismo. Bachi Núñez asume mañana como presidente del Congreso. Acá pues la gente le criticó mucho, o se criticó mucho que Natalicio Chase sea líder de bancada, hoy de honor colorado. Sí. ¿Y por qué? Porque por su origen audista. ¿Y quién fue presidente del Congreso? Beto. ¿Y cuál era el origen de Beto? Audista. Bueno. Sí, señor. Y a Juan Beto, así como mira la caricatura, hemos hecho Bachi. Yo lo que creo que se criticó desde el punto de vista, Carlos, de que Beto, o sea, cierto que Beto tiene origen audista, pero en las elecciones ya estuvo con honor colorado. Sin embargo, Natalicio militó por Pero si vas a ir por histórico, Beto claro, no podría ser presidente del Congreso si venía de la mano del audismo y defensor acérrimo, como se dice, de Mario Audo. Categórico. Se va, es cierto, participa de la campaña y él es elegido para ser presidente del Congreso. De hecho, que Beto ya fue presidente del Congreso con Mario Audo. Claro. Sí, por la bendición de Mario Audo. Entonces, bueno. Ay, primer ciclo en el Parlamento incluyó denuncia, confrontación y prebendarismo, dice. La Torre sigue al frente de diputados y Beto Velar queda en la mira de HC. Inteligencia artificial, el 50% de los trabajos cambiarían en los próximos 3 años. Yo tengo mis dudas acá. Expertos plantean mayor seguridad ante el aumento de la banca digital en Paraguay. Según antecedentes, prórroga de mandato premiaría a intendentes corruptos hasta el 2028.
Presidente de la Cámara de Diputados dijo, estamos haciendo un llamado a un gran pacto con los partidos. Raúl Latorre, declaraciones en el diario Última Hora. El diario La Nación a las 6:46 de esta fría mañana. Fría mañana, porque... ¿sí? 6 grados. Sí, frío, menos de 10 dice. Taiwaneses buscan instalar una planta de buses eléctricos. Una importante firma. Hay una línea que se llama Ñandutí. Sí, Sí. que va a Acá la dispona con 8 vehículos fuera de Pasa por acá. pasa por acá, sí. Lindo. Muy lindo vehículo y dice 100% eléctrico. Eléctrico, sí. Pero aparte la estructura, Muy porque bien. hay otro IVA. Vamos a ver si viene o se va, es otro colectivo. Dice, Cheroga Porá es un programa de participación amplia. Ministro Baruja explica mecanismo. Caso Seprelat, especialista, dice que el acta de diputación no se discute. ¿Y qué dice tecnología? Vos que tenés buen inglés, Francesco. Machine Learning. Análisis de datos será el principal empleo. Te voy a leer Making. Making. Making Learning. Making Learning. Análisis de datos será el principal empleo. Esto es la diferencia. ¿Cómo cambió, Bueno, comisario, hay muchos chicos desaparecidos. Adolescentes, no sé cómo podemos presentar. Entre paréntesis, acá yo referente a tu pregunta, me pasan acá al privado oyentes y me dicen que generalmente los casos estos de los bebés desaparecidos, corregime comisario si no es así, pero son denunciados en parte por los mismos doctores. Son los mismos doctores Los doctores que avisan a la policía. generalmente son los doctores los que inmediatamente avisan cuando hay una persona, por ejemplo, que retiran fuera de... En el alta médico, técnicamente, ¿verdad? En el alta médico son ellos los que denuncian. Claro, pues no puede salir, pues. Claro, no está en condiciones. Y aparte es responsabilidad del doctor avisar eso también, comisario. Claro, también por lo que le podría llegar a pasar y lo que podría decir esa la mamá o el papá que le está llevando a la criatura, ¿verdad? Ahora, comisario, ¿vos sabés que me llama la atención este caso de la beba desaparecida? Porque hace casi un mes ya. Sí, Sí. y saltó estos días nomás. ¿Cómo no se sabe esas cosas? Raro es. Realmente, ¿verdad? No, nosotros, por ejemplo, el trabajo de investigación está llevando la gente de trata de personas con la fiscal directamente, ¿verdad? Y le estamos dejando a ellos que sigan realizando esa tarea hasta ubicarle a esa criatura que hasta el momento no está siendo ubicado. Esperamos que realmente sea lo más pronto posible. ¿Y cómo se encarga estas investigaciones, comisario? Viste que hay muy pocos datos, hablamos de una beba también que no puede estar tanto tiempo sin protección, sin Y cuidado. lo llamativo también es verdad de que no se le inscribió aparentemente en el registro civil todavía a esa criatura, ¿verdad? Porque no tiene nombre todavía esa criatura, según la denuncia. Según la denuncia, ¿verdad? Más grave todavía. Sí. Y eso lo tiene que hacer automáticamente. Y para mí que debería de ser automático, no sé realmente. Para eso El registro hay que civil, recurrir realmente a la fuente, ¿verdad? Para no caer en el... Pero ahí yo, comisario, quiero insistir, está el doctor que es un luchador contra la desparasitación. Todo esto tiene que ver con eso. La ignorancia, la falta de educación, sí. el conocimiento, ñembarrí, hambre, pobreza, de todo hay en este escenario. Porque esta mamá de 25 años que es una adicta, y no hace falta ni dar nombre porque no corresponde, ¿verdad? Ella ya tiene 8 hijos. Sí. Ella ya tiene 8 hijos. Pero contaban que no tenía para comer cuando días después de entregar a esa criatura. O sea, se desenvuelven en un marco de miseria. Y ni siquiera tenemos datos porque ahí vos decís, ¿por qué no se le inscribió? Y no le importa, ¿verdad? Caemos otra vez ahí en la falta de educación realmente, ¿verdad? De los ya mayores, generalmente los adolescentes, en el comportamiento, en el cambio de actitud que ellos están teniendo, necesitan el acompañamiento de los padres y el papá no está preparado para afrontar los cambios tecnológicos del día de hoy en día, por ejemplo, ¿verdad? Nos quedamos rezagados y deberíamos de actualizarnos porque el adolescente necesita esa asistencia, realmente sí necesita el acompañamiento del papá porque al salir ahí afuera el peligro aumenta 100% y el que le está hablando ahí le va a decir no, yo te voy a decir así tenés que hacer y así tenés que hacer. Debería ser el papá o la mamá el que haga ese trabajo. Ahora, comisario, respecto a este caso puntual, la información dice que la señora le entrega al supuesto padre que tenía mejores condiciones económicas y el nombre de esta persona
persona sería Gustavo Barrios, según la información. ¿Cómo se le localiza a esta persona, comisario? O por sobre todo, ¿cómo no se le localizó todavía, verdad? Y yo, por ejemplo, no quiero caer en un error, no quiero darte una información en donde capaz me equivoque, entonces yo pienso de que hay que recurrir a la fuente, ¿verdad? Pero de hecho de que si es que hay, lo que se necesita son datos, ¿verdad? Y si es que hay una persona así, se va a empezar a hacer la búsqueda, ¿verdad? De esa persona, y si es que hay 2 o 3, realmente se va a empezar a hacer el filtro correspondiente para poder llegar a esa persona. Y comisario, hay continuamente hay una serie de denuncias siempre de desaparición de criaturas y personas. ¿Eso aumentó en estos últimos tiempos? En lo que va del año, ¿verdad? Para nosotros hemos hecho, ¿verdad?, un filtro también en cuanto a eso, porque se habla de niños desaparecidos y el número es, supongamos que para este año que va de enero a junio, tenemos 400 denuncias de niños, niñas y adolescentes que fueron denunciados como desaparecidos, ¿verdad? De los cuales nosotros hicimos el filtro, ¿verdad?, para ver niños de 0 a 7 años. ¿Cuántos niños fueron denunciados como desaparecidos? Encontramos que fueron 18 de esa franja etaria. 4 ya fueron localizados nuevamente. Los demás están con una persona responsable, o sea que está con el papá o está con la mamá. Ellos no están desaparecidos, ellos están con el papá. Es un problema entre papá y mamá. Pero de los 7, en esta franja nomás, 0 a 7 años, sí, hay 18 que fueron denunciados. Ese es el problema interno entre papá y mamá. Sí, es un problema, ¿verdad?, que debería ser recurrirse a otra instancia. Pero en cambio, el papá o la mamá se va y hace la denuncia: mi hijo está desaparecido. El personal policial está obligado a tomarle esa denuncia. ¿Por qué? Por las repercusiones que puede llegar a tener. Imagínense qué locura le puede llegar a pasar a uno de los que le está llevando a esa criatura. Entonces hay que, mejor es activar una alerta para después ir descartando esa de rojo, ir a naranja, amarillo o a verde, ¿verdad? Pero eso es importante, informar también. Claro, Permanentemente, porque por eso ya aparece denuncia. sí, por eso también nosotros valoramos muchísimo esta invitación que nos están haciendo, ¿verdad? Porque ustedes también están cumpliendo una parte de aporte para la sociedad, ¿verdad? Un granito de arena para que se sepa esta información, porque no se sabía esto. Bueno, pero comisario, acá hay una cuestión. Coincide con la desaparición de este niño en Corrientes y apúntalo con una flecha. Justamente. Paraguay, el camino a desastre. Nosotros ni qué decir luego. Y sin embargo, porque si es que dan los datos de que hay 400 desaparecidos, pero había sido que 200 ya están en un localizado, 800 están con su papá, y había sido que al final no es tanto como se dice. No es así como realmente. Lo que pasa son números, ¿verdad? En la estadística no miente, ¿verdad? Recurrimos a la estadística para saber cuántas denuncias se hizo y cuánto, pero la mayoría, todos prácticamente, a excepción, hay casos en que hay personas mayores, ¿verdad?, que aún no han regresado, no fueron reportados, porque también, ¿verdad?, que una persona no dice: no, yo me voy, ya no quiero estar acá, y no se pierde eso, o sea que se desconecta totalmente de su familia por un problema particular entre ellos otra vez. También deja, pero la familia hace una denuncia por A o B motivo, por si le pase algo, o por ejemplo también podemos tener personas accidentadas que a lo mejor no pueden comunicarse con su familia. Muchos casos tenemos así en cuanto a esa situación. Pero hay algo que no está funcionando acá, que es, se recibe la denuncia y cuando se localiza hay que informar otra vez, comisario. Eso es lo que siempre le pedimos a la gente, ¿verdad?, de que vuelvan a comunicar esa localización que ya retornó nuevamente, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, al recibir la denuncia, analizamos. Para nosotros, en el momento, es una persona con un paradero desconocido. En ese momento pasa unas 72 horas y ahí podemos pensar, presumir de que puede ser una persona que a lo mejor fue víctima de algún tipo de hecho punible, o en todo caso, así como le estoy diciendo, que fue víctima de algún accidente de tránsito y está internado, está inconsciente, y en el momento no tenía un documento. O sea, en el protocolo 72 horas es el momento en que llama la atención ya para otro procedimiento. Sí, pero desde el momento en que se toma la denuncia y nos llega a nosotros esa información, nosotros le cargamos como una persona con búsqueda y localización. No es una orden de captura,
es una orden de búsqueda y localización. Claro, yo lo que pregunto también, no sé si tienen los datos, el nivel de gente, el nivel económico de la gente que tiene ese tipo de conflicto, ¿se da en todos los niveles o se da con mayor frecuencia en un nivel bajo? Con mayor frecuencia en el nivel bajo. El que vive entre la pobreza Y justamente ronda en ese entorno, en esa falta de educación principalmente, ¿verdad? Ahí está el mayor problema que tenemos, no saber cómo afrontar esas situaciones de los cambios que van surgiendo generalmente en el adolescente, por ejemplo, esa relación que no es aceptada por los papás. Y ahí empieza ese tipo, bueno, me voy a escapar. Después de 2 o 3 días aparece nuevamente porque nosotros también contactamos con los amigos y tratamos de recurrir a ellos para poder también concienciarle a esa persona de que busque ayuda. Siempre también para la persona mayor también siempre le sugerimos a que busque ayuda. Todos necesitamos una ayuda, una asistencia de un profesional para poder, si tenemos un problema, generalmente las personas mayores de 18 años también el problema generalmente son en conflictos, en lo laboral, deudas, que se alejan de su entorno para poder tratar de escaparse de esa situación que está viviendo. Yo recuerdo, Carlos, que en marzo, antes de febrero, si mal no recuerdo, se aprobó este protocolo de búsqueda de personas en el Congreso. Media sanción tiene. Media sanción. Sí. Justamente estos días también el Ministerio de la Niñez presentó un dictamen para tratar de adecuar todo ese proyecto de ley, ¿verdad? Para tratar de tener un buen proyecto que realmente también incluye el sistema de alerta. Sí, sí, sí. Para poder implementar. Sería algo parecido a la alerta Amber. Prácticamente algo similar. Ahora, comisario, yo recuerdo que el diputado Rodrigo Blanco, si mal no estoy, había dicho en el debate, no recuerdo si fue en febrero, pero él hablaba de 35.000 desaparecidos desde el 2010, creo. Puede ser que eso sí, ¿no? Realmente es muchísimo eso. Sí. Yo recuerdo que habló de 35.000. ¿Lo podemos llamar Rodrigo Blanco? ¿Qué? ¿Cuánto? 35.000 desaparecidos, recuerdo bien. Es Desde los que yo voy a buscar la información. Mucho, muchísimo. Sí. ¿Desde el 2000? Desde el 2010 sería. Yo voy a buscar acá la 2010, en información. 14 años. Sí, porque a mí me sorprendió esa cifra. No, ya demasiado mucho. Demasiado mucho. Realmente Dos pueblos fácilmente, Sí. pueblos fácilmente desaparecieron. Acá encontré. Ahora en un año prácticamente 400, 800. Atendé esto. Según el diputado Rodrigo Blanco y números oficiales que acá encontré rápido, él enfatizó que las cifras locales hablan de 35.000 desaparecidos en un lapso desde el 2010 hasta ahora. Y lo más preocupante es que desde el año 2021 hasta ahora hay 3.000 desapariciones reportadas y más del 70% tiene como víctimas a niñas y adolescentes entre 11 a 17 años. Cifras oficiales de la Cámara de Diputados. Pero ¿de dónde saca esa cifra oficial de la Cámara de Diputados? Lo que quiero saber. Claro. O sea, alguien le tuvo que dar, no sé, que la asociación de... No. Claro, o la policía, el Ministerio Público. ¿Qué pasó? Eso tiene que ser. capaz puede ser, ¿verdad?, la suma de todas las fuentes en donde ellos han consultado, si es que tienen. Pero Por ejemplo, muchísimo. No, eso ya es demasiado mucho. Es muy alto. Cifra de diputados. Haciendo el cálculo nomás. Sí, No, y realmente siempre es preocupante una denuncia así, ¿verdad? Y siempre se trata de de aclarar todos los casos. Es también una cantidad ínfima lo que realmente no se tiene reporte de esas personas y estamos haciendo el esfuerzo. También esperamos que este proyecto de ley sea también aprobada para poder darnos las herramientas necesarias para poder hacer un trabajo más eficaz, por decirlo. Doctor Herminio, yo insisto que acá hay, en este tipo de problemas que estamos hablando de la familia, de la pareja, hay muchos problemas que tienen que ver con la salud. Yo creo que el origen de la educación y salud es fundamental y no nos estamos dando cuenta. Hay gente que le gusta la explosión de noticias, ¿verdad? Y eso entretiene mucho de los de bajo voltaje. Y la educación, se habla, solamente una persona educada puede cuidar su salud, por ejemplo. Y nosotros sostenemos de que una persona saludable únicamente puede educarse.
Y entonces viene el vaivén y se postergan los años, se fanatizan por una postura nuestra política y no se observa lo que es de bajo voltaje y que nos rinde, que nos es espectacular. La parasitosis es el cáncer de la sociedad, de los pueblos empobrecidos. Porque no se puede ser pobre cuando hay libertad. Nosotros tenemos libertad y seguimos teniendo pobre. Quiere decir de que la libertad es ficticia. Esos análisis requieren tiempo a veces y colaboración de parte de la prensa también para diseminar las ideas. Cuesta una vida entender de que la anemia es contrario de la humanidad. Y nosotros tenemos personas, compatriotas nuestros, que están en situación de anemia, parásito nutricional, dos cosas. La parasitosis, que es naturaleza, y el hambre, que es ya una situación política. Así es que... Bueno, un ratito, por favor. Sí. Está en comunicación el abogado, el profesional Fernando Burlando. Doctor, ¿cómo le va desde Paraguay, desde Radio Yandutí? Le saludamos esta mañana. Buen día. No escucho muy bien realmente. Ahí cómo me escucha, doctor. Ahí mejor, ahí mejor. Bueno, doctor, por favor, si podemos compartir información, estamos también atentos a lo que pasa en estos momentos en Corrientes con el niño Loan. ¿Qué novedades tienen esta mañana? Estamos en plena investigación, está decretado el secreto sumario y estamos tratando de aportar medidas que nos permitan avanzar en todas las hipótesis de investigación. Eso es lo último que hicimos, más allá de pedir en el día de ayer la declaración de la tía de Loan, que prestó irregularmente declaración en la justicia provincial de Corrientes. Doctor, ¿qué opinión tiene de la justicia de Corrientes, de la policía de Corrientes y del gobernador de Corrientes? Doctor, ¿me escucha ahí? Estamos hablando con el doctor Fernando Burlando. Doctor, ¿me escucha? Se cortó. Ocurre que lo que decíamos más temprano, él dice declaración, doctor, ahí me escucha, doctor. Sí, no, doctor, le decía, ¿qué opina de la justicia de Corrientes, de la policía de Corrientes y del propio gobernador de Corrientes? La conexión de WhatsApp es muy inestable. Me parece. Sí. Bueno, ¿no? Bueno, creo que Ahí estamos, doctor. por teléfono. Hola. Ahí estamos. Me llaman por teléfono. Estoy en un lugar de poca señal, caballero. Sí. Entonces vamos a estar hablando así, esforzándonos mucho si no me siento. Ahí le escuchamos bien, doctor. ¿Qué opinión tiene de la justicia correntina? Es imposible, lastimosamente, por una cuestión de respeto al oyente y televidente también. Es el abogado que asume la defensa de la familia Loan. Es muy llamativo todo esto que pasa porque hasta el gobernador emite una opinión. Él dice que lo que se entendió bien, que Burlando dice esta mañana, que fue irregular la declaración que hizo la tía del chico, donde dice que murió en un accidente, supuestamente. Sí, señor. Bueno, volviendo nomás, dijiste muy fuerte lo que decía doctor Herminio con relación al tema de la parasitosis, de la anemia. ¿Cómo influye en el ser humano? Se posterga el progreso de los pueblos pobres con tendencia. Se dice, por ejemplo, un país en tránsito hacia el progreso. Y nosotros no salimos del tránsito hacia el progreso. Porque no hay una voluntad, eso tiene que ser político. El avance es político, la nutrición es político, fuente de trabajo para los padres. Los padres ya seguramente ya están hechos porque ya no van a adquirir una educación, pero la educación puede ser también continua. Y tiene que haber preocupaciones básicas de la política nacional para eso. Por esta cosa, pues, es que a veces hago política también, porque para ver un poco, les sintonizo a los políticos y me ofende a la inteligencia, al comportamiento superfluo, soberbio, malgastador. Creen que y se atornillan encima.
Y entonces se posterga nuestro avance, que vengan relevos. La gente quiere atornillarse. Ahora mismo estamos con una realidad de que municipios quieren postergar por 2 años. Una yeco así va a ser más económico. Mentira. Todos los municipios debieran de elegirse el día de la fundación de la ciudad. Eso es lo más barato que hay. Elecciones constantes, entrenamiento constante a que la gente sepa elegir. Yo soy un liberal no ortodoxo, sino revolucionario. Y imagínense esa situación, ¿verdad? Porque yo he visto en Europa que en el día de su fundación se eligen las nuevas autoridades y traen ideas innovadoras, porque imagínense, inteligencia artificial, dice. ¿Y qué inteligencia artificial vamos a tener con nuestros padres? El análisis que hace el comisario de que el padre tiene que estar corrigiendo los deberes. ¿Qué deberes actualmente va si hay computadora? Un ratito, doctor. Sí, Doctor Fernando, ¿me escucha ahí? Sí, se escucha ahora. Bueno, agradezco mucho el tiempo y la gentileza. Domingo tempranito, sé que está ocupado y preocupado por la situación del Logan. Yo le preguntaba con relación a la opinión que tiene usted de la justicia correntina. Un desastre, un papelón lo que han hecho hasta este momento. No creo que todos los jueces y los fiscales sean así. Hay gente realmente de mucho valor en este ámbito, pero lo que ha tocado hasta ahora y la connivencia que uno nota entre algunos fiscales, el poder político y la desidia, el desinterés, la negligencia es realmente sorprendente. Doctor, sin conocer mucho, sin ser experto mucho menos, ayer me sorprendió de sobremanera un tuit del gobernador de Corrientes donde él, sabiendo que hay secretismo en la investigación, cuenta lo que pasó con esta señora que va y declara de que el chico falleció en un accidente. Y que aparte, esta señora Laurelina, que es la tía de Logan, está de alguna manera vinculada a la investigación. Entonces, que hayan hecho esta diligencia no hace más que obstruir la acción de la justicia, obstruir y violar el secreto del sumario, y lo hace ni más ni menos un funcionario de alta jerarquía como un gobernador. Sin perjuicio de eso, que puede molestar, pero en definitiva uno tiene los remedios para sancionarlo. Lo más importante aquí es tener en cuenta que todas estas cuestiones que se hablan, que se dicen, que se afirman, de parte de funcionarios, le llegan a la familia, y la familia se encuentra muy afectada por esta situación. Toda la sociedad argentina, la sociedad para la comunidad y sociedad uruguaya, brasilera, uruguaya, está muy afectada con esto, porque es un chiquito de nuestra región, de nuestra zona, ¿no? Precisamente el que sufre este tipo de atropello y de delito. Entonces, imagínense que la gente, cómo puede afectar ni más ni menos a la familia, que un día le dicen que lo enterraron, otro día le dicen que lo violaron, otro día le dicen que es víctima de trata, y obviamente nosotros abrazamos la esperanza de que Logan esté con vida y que lo podamos recuperar sano y salvo. ¿Y qué valor le damos a las declaraciones de esta señora? No, desde el punto de vista técnico, lo único que hacen es exponer el mal manejo de la justicia de Corrientes, del atropello a la justicia federal, y creo yo, siento que está muy comprometida con la situación, porque hay un llamado de una de las imputadas y detenidas que ayudaba a ella en el momento más álgido de la búsqueda. En función de eso, creo que van a tener muchas explicaciones, ¿no?, a la justicia federal, y evidentemente es factible que pueda ser privada de libertad. ¿Cuál es la teoría más cercana con respecto a estos 17 días sin saber nada de Logan? Las hipótesis de investigación hay que trabajarlas todas. La única forma de detener ese trabajo es con la opinión de la propia prueba. Cuando uno dice que este camino va a ser equivocado, precisamente porque la prueba concluye una cosa diferente a la hipótesis. Entonces, en realidad, abraza por esperanza la idea de que Logan esté con vida y que haya sido víctima del delito de trata. Todas las hipótesis de trabajo tendrá que probar
descanse en esta lucha, por favor, les pedimos. Somos muy próximos a Corrientes, a la Argentina, y estamos muy pendientes de esta situación que pasa con este chico. Duele mucho ver la imagen del niño, un niño noble, inocente, 17 días sin saber absolutamente nada de él. Ni más ni menos, todo el equipo que trabajó en la causa de Fernando Báez Sosa está acá presente ahora en 9 de julio. Vamos a seguir hasta el final y no nos vamos a detener. Vamos a buscarlo por todos los rincones de la Argentina y del mundo. No vamos a descansar hasta no dar con él. Doctor Burlando, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo desde Asunción. Les mando un gran cariño y un gran cariño a toda la audiencia y al Paraguay. Adiós, adiós, hasta luego. El doctor Fernando Burlando es uno de los abogados que, o sea, su estudio jurídico se encarga de representar ahora a la familia. Ya hablábamos con uno de los integrantes en la semana de la otra tarde. Gustavo Brient. Por ejemplo, sí, señor. Y fíjese la opinión que se tiene de la justicia correntina, de la policía correntina. Un desastre. ¿Mm? Un desastre. Un desastre. Ahí yo les puedo asegurar, no es por hablar mal de ellos, porque nosotros también sufrimos eso. Droga, Sí. pobreza, abandono, de todo hay, y todo eso influye. Imagínense que la abuela, que es una señora que tiene 80 años, hasta en un momento dice, posiblemente le llevó el bombero, dice. Le dicen una declaración Bomerito. El bomerito, dice, ¿verdad? Y hay de todo, y aparte aparece de contramano el gobernador de Corrientes y saca él, dice, ya fulana dijo lo que pasó. Y vamos a trasladar eso a la justicia federal. Ay, bueno, yo pienso también quién soy para decir si está bien o está mal. Pero y en Paraguay, comisario, oficialmente, ¿qué número tenés? Porque pues, vos sos de un departamento de búsqueda y localización, Sí. ¿verdad? De la Policía Nacional. Sí. Registro oficial, no solamente con niños, sino que adolescentes y adultos también, ¿verdad? Sí. Manejamos nosotros esa información porque recepcionamos todas las denuncias a nivel país. Y en lo que va del año tenemos 990 denuncias de personas que fueron denunciadas como desaparecidas. En lo que va del año, doctor. En lo que va, Oficial, perdón. sí, en lo que va del año. Acá tengo unos números, Carlos, doctor Modejara, oficial, que es de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Paraguay, siempre manejando informes de personas menores a 17 años. Y solamente en el 2021 en Paraguay se tuvieron 1.358 casos de denuncias de niños o adolescentes desaparecidos. Al año siguiente, en el 2022, desaparecieron 1.263 personas, niños, niñas, y según Aníbal Cabrera, que sería el director de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia, el 50% vuelven y el otro 50% quedan desaparecidos. O sea, hablamos de casos terribles, oficial. Fueron denunciados. Fueron denunciados. Y así como le estaba diciendo, ¿verdad? De que la mayoría ya están con una persona responsable. Ustedes se dan cuenta del impacto que genera la desaparición de un niño que realmente está desaparecido, trasciende fronteras. Este es el caso de lo que acaban de hablar. Y en nuestro país hasta el momento estamos prácticamente, este año por ejemplo tenemos denuncias como ya mencionamos, pero el impacto que tiene es porque está con una persona responsable. Es por eso es que siempre también le pedimos a la gente, ¿verdad?, de que vuelvan a comunicar esa localización o esa vuelta de esa persona, ¿verdad? Generalmente también cuando se trata de adolescentes, ¿verdad?, los papás y los mamás le utilizan a la policía también por un lado, ¿verdad?, porque le dice al hijo, no te vayas allá en ese lugar, porque si te vas ahí, yo voy a llamar a la policía porque vos tenés orden de captura. Van a tratar de presionarle para que no se vaya o no concurra en ciertos lugares. Y por eso no levanta otra vez esa denuncia. Después también tenemos la gente trabajadora, ¿verdad?, la gente que está más alejada. Ellos, por ejemplo, salen temprano de su casa y hicieron su denuncia, pero ellos salieron, o sea, que salen de su casa a las 4 de la mañana y vuelven a las 8 de la noche en un lugar alejado. Hay gente que denuncia en Paraguarí, en Cacupé, vienen hasta acá, hasta Asunción para su trabajo. Ahora, oficial, yo quiero insistir con esos números nomás, que son, insisto, números de personas que están trabajando mucho al respecto. Sí. En el año 2022, por ejemplo, se tuvieron, insisto, 1.273 denuncias de menores de 17 años desaparecidos.
de desaparecidos y según la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia, el 50% aparece, el otro 50% queda desaparecido. ¿Qué se sospecha de ese 50%? Porque hablamos, insisto Carlos, solamente en el 2022, 631 personas que quedaron desaparecidos y que hasta ahora no se sabe nada. Ese 50% prácticamente podríamos decir, ¿verdad?, que está con una persona responsable. Solamente que no se ha hecho ese trámite de que se tiene que levantar, o sea, que se tiene que comunicar para poder levantar. Viene la denuncia, ¿verdad? Recibe la policía. Sí. Después verifica y se da cuenta de que esa gente no está desaparecida, está con alguien. Está con alguien. Y ese proceso es lo que no se levantó esa denuncia. Sí, claro. No se levantó esa denuncia. Y entonces se acumula. Se va acumulando esa denuncia, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar, comisario, o sea, un niño de 8 años desaparece y se lo encuentra de vuelta. Me imagino que el padre le escribe en algún momento en el colegio. O sea, no hay alguna forma de filtrar ese o de vincular toda la información. Generalmente, ¿verdad?, el papá o la mamá se preocupa cuando tiene que renovar la cédula de su hijo. Y ahí se va y empieza ahí a ir a comunicar de que su hijo ya retornó nuevamente, que ya fue localizado. O sea que de alguna manera la gente denuncia, pero luego, entre comillas, así, se olvida de avisar que la criatura... Ya está tranquilo prácticamente, vamos a decir. Porque llama la atención en este sentido. Tenemos los dos casos de estos bebés, ¿verdad? Sí. Que en este momento llaman la atención de todo, están en la prensa. Sí. ¿Qué pasó con los otros que también fueron denunciados, pero que hoy no están en la prensa, ¿verdad? Sí. Es decir, ya no hubo papá que dijo, mi hijo sigue desaparecido, mi hija. Bueno, entonces, ese es el punto donde yo coincido con el comisario. Y que hay denuncias donde ya después se saben que las criaturas están o con uno o con otro, pero que nadie hizo un aviso, Claro. Digamos como una especie de contradenuncia para decir, ya está la criatura acá y estaba con nuestro cuidado. Yo nomás creo en Bojara que, viste que ahora, por ejemplo, se plantea un proyecto de ley para de alguna manera penalizar a las personas que no voten. La persona que no vota no va a poder quitar su registro, renovar su registro de conducir, etcétera, unos trámites. Eso quiere decir de que en el caso del voto podemos de alguna manera que la falta de voto sea vinculante con otros procedimientos. Entonces mi pregunta es, teniendo en cuenta ese ejemplo, poniendo ese punto como ejemplo, ¿no podríamos llegar al punto, comisario, de que las denuncias de desaparición también tengan cierta vinculación con puntos básicos, como por ejemplo inscribir a los niños en el colegio? Es decir, mi hijo se encuentra desaparecido y yo, padre irresponsable, le encontré de vuelta a mi hijo y como buen irresponsable que soy, no le notifiqué ni a la policía ni al Ministerio Público. Pero no podríamos trabajar para que al momento de que yo le escriba en un colegio público a mi hijo, que esa información sirva para vincular a la información policial y avisar. ¿Y qué garantía tener que ese chico volvió al colegio? No, claro, pero el hecho que yo le escriba a alguien, o te pongo en el colegio o en un hospital. O en la escuela o lo que claro, sea. O a un procedimiento en un hospital nacional, pero que se le avise a la policía, che, el niño que vos estabas buscando está acá en este colegio. No se puede llegar a eso, comisario. Y debería de ser, ¿verdad? Realmente ahí podría funcionar todas las instituciones de forma coordinada, ¿verdad? Lo que estamos tratando y estamos haciendo un esfuerzo tremendo, ¿verdad?, de poder estar todos alineados de una misma forma, ¿verdad? Tanto el Ministerio de la Niñez, el Ministerio Público y la Policía, los juzgados, la Defensoría. Hemos avanzado muchísimo. Prácticamente se está haciendo ahora cosas que antes no se hizo. El sistema que tenemos ahora, por ejemplo, esa discriminación de personas desaparecidas con gente que tiene orden de búsqueda y localización por estafa, dice. Ahí sí podemos hablar de un número exagerado, porque anteriormente también se cometía el error de decir, ¿verdad?, de que una persona tiene orden de búsqueda y localización por robo, tiene orden de búsqueda y localización por estafa, tiene orden de búsqueda y localización por exceso de accidente de tránsito o cualquier otra cosa. Eso pasaba anteriormente. Hoy día, nuestro sistema ya filtramos eso. Y uno parte del 2008 hasta el 2020, ahí te van a saltar muchísimo esos casos que te estoy mencionando. Ahí uno quiere filtrar búsqueda y localización y te sale estafa, robo. Ahí sí hay muchísimos datos, ¿verdad? Porque anteriormente no se hizo eso. Y nosotros también tratamos de adecuarnos a los cambios que estamos teniendo hoy día. Que eso también nos tiene interesante, Carlos, que de la forma que está comentando el comisario, que hace rato decía, la policía habla con los amigos, con los vecinos, quiere decir que también hay un mecanismo de formación
distinto dentro de la propia institución, ¿verdad? O sea, no está ajena, y obviamente no tiene que estar ajena, la policía a desarrollar procedimientos que de alguna manera sean persuasivos, que de alguna manera también busquen conseguir esa información por medios digamos, de diálogo, de encuentro, de visita. Hoy en día esa formación policial en ese sentido es distinta, comisario. Ya no es una cuestión así al margen, digamos, manteniendo una postura autoritaria, dura, sino que es salir y conversar con la gente. Y por suerte y gracias a Dios hemos avanzado muchísimo en cuanto a eso, ¿verdad? Tratamos de usar ¿cómo se le puede decir? El tacto en cuanto a eso, ¿verdad? Porque generalmente cuando uno va a consultar en un centro educativo, no se va uniformado. Porque cuando uno se va uniformado, ya llama la atención. Entonces uno se va como cualquier, puede ser un papá, puede ser mamá, que se va y habla con la directora y preguntar por la situación de un adolescente que fue denunciado como una persona desaparecida, por decir, ¿verdad? Y en cuanto a las redes de trata, comisario, ¿qué se sabe? O sea, más allá de que, como bien mencionaba, ¿verdad? Hay denuncias de desaparecidos que finalmente no se reportan y el niño apareció, ¿verdad? Que dentro de todo es una desgracia con suerte, ¿verdad? Pero de que hay trata y trata. ¿Qué se sabe de las redes de trata? Porque constantemente escuchamos de casos de paraguayas en España que son explotadas sexualmente o en otras partes del mundo. ¿Qué se sabe de las principales redes de trata específicamente? Y generalmente yo le puedo decir, ¿verdad?, de que nuestro departamento es un departamento de filtro de esas informaciones, ¿verdad? Porque cuando tenemos sospechas de que puede ser de que sea víctima de trata, se deriva a la unidad especializada de la policía, ¿verdad? Pero hoy día también el personal policial en las comisarías, tanto a nivel local de acá, metropolitana, en el interior, si es que se toma esa denuncia, ellos ya saben en qué dependencia de la policía derivar los casos. Generalmente muy poco lo que prácticamente nos llega luego esa información para nuestro departamento. Generalmente son las denuncias de personas que se ausentaron de su casa. Bueno, estamos en la gran cabina 7:23, está muy linda la mañana. Aparecieron las primeras heladas en el departamento de Itapúa, así como se venía anunciando. Hubo helada en las primeras horas en Itapúa, en el departamento. Hay gentileza que queremos compartir con ustedes. En Asunción, fíjese, 5 grados la temperatura, se mantiene en 5 grados, pero tenemos una linda mañana. Una mañana con sol radiante, una mañana que esto significa para muchos que esto va a continuar y que posiblemente mañana tengamos también otras heladas. Mañana lunes, en coincidencia con el inicio del 7º mes del año, mañana 1 de julio. Ahí tenemos en el canal 17, en Ñandutí TV, alguna imagen de gentileza que compartimos con relación a algunas heladas en el departamento de Itapúa. Quiero reiterar, cielo despejado, 5 grados temperatura del momento, vientos del sur van a ser una característica entre hoy y mañana, según la Dirección de Meteorología, y el pronóstico extendido del tiempo, que vamos a compartir también con ustedes a continuación, dice que hoy y mañana serán días fríos, incluso el martes. Pronóstico extendido del tiempo, por favor, lunes y martes, frío, y después en ascenso la temperatura. Se habla, por ejemplo, que para hoy domingo la máxima sería 15, para mañana la mínima 5, la máxima 19, para el martes, para el lunes dije 5, la mínima 19, la máxima, para el martes también amanece frío, 9 grados la mínima, 23 la máxima, sube un poquitito la temperatura máxima, el miércoles 14 grados la mínima, 26 la máxima, y para el jueves 13 grados la mínima, 22 grados temperatura máxima pronosticada. Reiteramos, accidente de tránsito fatal en jurisdicción de Emboscada, ocurrió anoche. Falleció el conductor de un vehículo, de un minibús, y falleció uno de los que iba en ese minibús, un adolescente, un joven de apenas 16 años, e integrantes de la selección de handball de Santaní que estuvieron en Asunción, ellos, y viajaban con destino a Santaní. Ocurrió casi a las 11 de la noche, las imágenes son muy fuertes. Falleció el conductor del vehículo, falleció un joven de 16 años, y el conductor del otro vehículo, que es un camioncito, o un camión, está internado, está intubado, dijo el oficial que daba el informe con respecto a este tema, y hay otras personas heridas también que daban a conocer un poco más temprano en este informe que compartimos nosotros con ustedes desde muy temprano.
Solo 16 años tiene uno de los que falleció. La información dice, por ejemplo, que ocurrió casi a las 11 de la noche, kilómetro 31, ruta PI 03, inmediaciones a 1 kilómetro más o menos del puesto de peaje. Uno de los fallecidos, el conductor del minibús, Alberto Ramón Miranda Cañete, y el joven de 16 años, José Alfonso, paraguayo, adolescente. Dice la información que se dio a conocer, hay de 14 años, niños de 13 años, de 17 años, de 13 años, porque son de esa categoría, integrantes de esta selección de handball. El conductor del camión marca Isuzu es Miguel Arnaldo Corbalán Borda, mayor de edad. Te repito, también fue derivado para una asistencia. Y estoy viendo un informe que dice, le voy a contar esto, llevaron nuestros camiones a la subcomisaría 52 de Mingaguazú. Este es otro tema, otro dato. A la subcomisaría 52 de Mingaguazú. Pasaban las horas y la fiscalía aparecía a las 15:30. Logré hablar con el fiscal Alcide Jiménez, que me manifestó que él sabía poco o muy poco de lo sucedido porque la policía no había pasado informe. Un usuario denunció que ya no pueden trabajar en el transporte de mercaderías. En menos de 2 años sufrieron 6 violentos asaltos y una tentativa. Acabo de transportar mercaderías. Ninguno de los casos fue aclarado, no hubo detenido y parece que tampoco nada está investigado. Los delincuentes utilizan la misma modalidad para cometer los asaltos. 7 a 10 personas con fusiles. Estamos viendo algunas imágenes. Dice que se encargan de robar a los trabajadores. Piden garantía y seguridad para poder trabajar en las rutas del país, ya que los hechos fueron en varias localidades. ¿Cómo asaltan en ruta? Increíble la cantidad de situaciones como esa, Carlos, que también nos muestran la presencia de mucha gente que se maneja al margen de la justicia, de lo lícito, y permanentemente se dan ese tipo de circunstancias. Y quiero reiterar también, porque creo que vale la pena, vamos a mirar en un ratito los diarios argentinos, y podemos compartir incluso el diario La Nación, el diario Clarín y otros diarios argentinos que hablan hoy del caso Loan, el chico desaparecido. Hablaba hace algunos minutos el abogado Fernando Burlando. Fernando Burlando es el abogado que representó a la familia Baez Sosa y logró la condena de estos rugbyistas que mataron a Fernando Baez Sosa en Villa Gesell, en la Argentina. Él decía, y mientras podemos compartir los títulos del diario La Nación, del diario Clarín, hablando de este tema, que la tía declaró que a Loan lo atropellaron y lo mataron, pero surgen nuevas dudas. Hablaba, vamos cambiando los diarios y yo les voy contando, repitiendo lo que dijo Fernando Burlando. Primero que estoy diciendo que la justicia correntina es un desastre. La justicia correntina es un desastre. Y que hay que ser muy cauteloso con las declaraciones de la tía, porque la da en un marco irregular estas declaraciones. Le da a la justicia provincial y no a la justicia federal. Y también hablaba él de las declaraciones del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que dijo, y él se encargaba ayer de comunicar la información con respecto a este tema. La tía de Loan dijo que el nene murió, ¿verdad tu estrategia? Creo que a partir de, ahora son 8:30 en la Argentina, en media hora comienza la pericia de una serie de elementos. Ayer yo le pasaba a Jessica y quiero mostrar esto, cómo se trabaja cómo trabaja la policía en la Argentina. Tienen un dron. Lo voy a utilizar un ratito unas imágenes de Todo Noticias, el canal argentino, que mostraba ayer. Es un dron que están utilizando ayer porque cuando se habla de que este chico fue atropellado y tirado en un basural, empiezan a hacer un recorrido en toda la zona. Y tenemos las imágenes, por favor, Jessica, que es realmente, a mí me sorprendió. Es sería interesante tener, van a ver ustedes en un ratito, por favor, avísenme. Ahí tenemos. Ya vamos a tener. Parece un avión, pero es un dron. Mira, poné la pantalla plena, por favor, Carlos. Pero no aviones. Es la policía, Es la policía argentina. Mira, vos. Y esto tiene una antena, funciona con una antena y tiene una base. Ahí en la zona que se instala. Y estaba recorriendo este basural porque supuestamente dijeron que el niño Loan estaba ahí. Este trabajo se empezó a hacer ayer en hora entre las 7 de la tarde. Mirá lo que es el equipo. Qué grande que es. Y a este, pero con esto no le podemos buscar el EPP y eso, ¿verdad? Entonces, sí, digo nomás de repente.
sabes que dentro de mi ignorancia nomás, Carlos, yo te digo que yo tengo entendido que en el dron, o sea, en el caso del dron, no tiene mucha importancia el tamaño, ¿verdad? O sea, seguramente esto es una tecnología que no manejamos ahora, pero generalmente los drones más chicos son los mejores, porque vuelan mejor. Pero dice que esto tiene que estar muy bien calibrado para que pueda funcionar. Dentro de lo que escuché también, no sé absolutamente nada. Claro. Simplemente escuché. Las fuertes nevadas atrapan las ovejas en la Patagonia Argentina. Frío polar en la Argentina. Otra noticia que destacamos y que compartimos en la gran cabina con ustedes, 7:31 en la República del Paraguay. Hay una imagen pero tremenda. Vamos a cambiar por favor de imagen y vamos a ir a esto de la nevada y cómo quedan atrapadas las ovejas en la Patagonia Argentina, que podemos compartir también a continuación, por favor. Las fuertes nevadas atrapan las ovejas en la Patagonia Argentina. Es una información también que se comparte y que estamos... Esto tiene que ver con el mar, tiene que ver con... ayer decíamos, pues nosotros se congeló el mar. Mira. Video del Ahora voy a pedir lo del mar y va a aparecer lo de la oveja. Patagonia Argentina. Qué fuerte esa imagen, Carlos. No, y el mar congelado. Bueno, pues sigue mostrando la imagen igual nomás. Si tiene que ver con el frío polar en la Argentina. Yo pensaba que esa Pero frase... quiero mostrarle nomás lo de la... Miren la oveja... Pobrecita. Tremendo. La oveja. Oveja. Sí, viste que entiendo. Claro, estamos mejorando. Para adelante, Carlos. ¿Y cabra? ¿Cabra? Ahí está. Para eso llegué. Excelente. Para eso llegué, cabrón, ñeme. Maisha, ¿qué contiene cuamo ahí? No, sé cuál. Ah, Maisha. ¿Maisha qué? ¿Oveja? Cabra. Cabrón de... Eres por algo, güey. Cierto, perdón. Desparasitación nos falta. Ya van 3 meses, Estamos mejorando. Bueno, reiteramos información de Ñandutí esta mañana. La justicia correntina es un desastre. Fernando Burlando, abogado, dijo, y abogado que representa a la familia de Loan, el niño desaparecido hace 17 días, dijo, es un desastre lo que han hecho hasta el momento. La negligencia es realmente sorprendente. Aparte, la tía, que está de alguna manera vinculada a la investigación, no hace más que obstruir a la justicia. Fernando Burlando, abogado, esta mañana en Ñandutí. Me preocupa el rey guaraní de Francesco. No avanza. No, se nota unos avances importantes. Hoy por hace rato, por ejemplo, digo, tú hiciste esta tarde. ¿Viste? No. Y bien así. Y vos sabés, Bojara, tiene momentos de inspiración. con mucha humildad tengo que decir de que mi lectura mejoró. De hecho, que el señor Amado Fariña me pidió algunas lecciones en guaraní. ¿Te pidió? Sí. Él me promocionó antes de entrar nosotros en la gran cabina. Carlos Báez no quiere decirlo porque Carlos Báez pues tiene una situación de envidia conmigo por el guaraní. Dios mío, Envidia mucho mi guaraní. Amado Fariña me recomendó como Bojara. Sí, de hecho que la otra vez fue el cumpleaños de Ramón Silva. Sí. Y me dijeron, oye, el cumpleaños de tu colega, me dijeron. No, te digo, Bojara. Vos cada vez estás mejor. No, estamos cada vez más caraduras, Bojara, cada vez más sinvergüenza. Carlos, a modo de información nomás, no sé si Bojara mencionó, hoy es el Día Internacional de las Redes Sociales, Bojara. No sé si lo mencionaste. Sí, mismo. Y algo interesante también, aparte de lo de Mike Tyson, un personaje destacado acá en el fútbol paraguayo, Justo Villar, está de cumpleaños hoy. Justo y el gerente deportivo de la... Muy destacado y muy cuestionado. Pero destacado como arquero. Como arquerazo. Para mí de los mejores de la historia del Paraguay. Esa Copa América 2011, si mal no Y estoy. después de Chilaver creo que es el otro arquero destacado. Y el Gato Fernández. No, por eso estamos hablando de otras generaciones ya. Si vas a ir al Gato Fernández, José de la Cruz, Raimundo Aguilera, Artemio Villanueva, por ejemplo, Alcides Báez, Pero después tenés Everú Almeida, demasiado mucho arquero teníamos. Justo Wilmar atascó muchísimo. Un día como hoy también Brasil se consagró pentacampeón en el Mundial de Fútbol Corea-Japón. Y también un día como hoy se publicó a Alemania. ¿Verdad? No. ¿Alemania, pues? No. Ahí está. ¿O sí? Para mí que Alemania. ¿Alemania? Para mí que Alemania. Sí, puede ser. Alemania de Miroslav Klose. Porque en el 98 le perdió la final. Sí, contra Francia. Contra Francia, Sí. cierto. Y un día como hoy también se publicó el libro Lo que el viento selló. Sí, señor. Y también un día como hoy pasó lo siguiente, Carlos. Atiendan esto. Se hizo la marcha del orgullo gay. Generalmente se hace hoy es 30, pero generalmente se hace los 29. Pero un día como hoy se hizo... Ayer sí. Sí, ayer se hizo... 29. Sí, pero atended esto.
En Jerusalén, en el 2005 específicamente, durante una marcha del orgullo gay que se realizó el 30, un fanático religioso apuñaló a 3 personas. Estuvo 12 años condenado a prisión por eso, salió en el 2015 y a las 3 semanas asistió nuevamente a la marcha del orgullo gay y apuñaló a 12 personas. Para que vean un poquito sobre cómo la forma de pensar del homofóbico, ¿verdad? Independientemente de que yo me considero conservador, no puedo negar que existe la homofobia y que lamentablemente es increíble como hay gente que le odia a otros por su gusto sexual, ¿verdad? Mocambo dice que Brasil-Italia fue la final en el 2002, en Corea-Japón. Y perdió, ¿Alemania o Italia? Para mí que fue Alemania, Carlos Báez. No, pues acá dice 2-0, Alemania, Brasil-Alemania. le ganó 2-0. Sí, gol del gordo Ronaldo, si mal no estoy. ¿Cómo que del gordo? No, y el gordo Ronaldo se le dice cariñosamente. 77 minutos y 79 minutos. Ronaldo. Acá Gustavo está equivocado y no Gustavo. Gustavo está hablando del 94. ¿Quién vio? ¿El Arqui? No. Ah. El Arqui está durmiendo hasta El ahora. Arqui tiene de fútbol. En NGO Sadeca celebramos 79 años, donde nuestro pacto de confianza marca la diferencia en el mercado con marcas de calidad y de reconocimiento nacional e internacional. El mejor asesoramiento y atención, sin lugar a dudas. Cobertura a cada rincón del país. Garantía y el mejor servicio postventa. Ese es el gran pacto que cumplimos contigo hace 79 años. Doctor Herminio Ruiz Díaz, estamos en pleno invierno. Sí. Y siempre están las sugerencias, las indicaciones. Los niños, por ejemplo, no se quieren abrigar. Y los niños necesitan jugar, necesitan salir. Sí. ¿Qué hacemos? Y hay que dejar de jugar, pero abrigado. Ahora, ese es otra vez el problema. ¿Por qué te decía al principio de que el frío no conviene a la gente pobre paraguaya? Porque castiga, hay escasez de ropa. Por eso es que hay a veces voluntarios que comienzan a golpear las puertas para recoger ropa y distribuir. Pero no, ese es parte, fuente de trabajo. Vías respiratorias inundan los servicios de salud, de todos los servicios de salud, ya sea de nuestra aseguradora que tenemos, ¿verdad? Lo privado, lo nacional, dependiente del Ministerio de Salud Pública, y colapsa, porque ya se viene con una infección respiratoria aguda, ya se viene con fiebre. Un estornudo es una señal negativa, entonces abrigarse. Se ha dicho que se juegue cuando hay, como hoy, un lindo día, sol intenso, bueno, que se juegue. Por más que haya viento sur y que haga frío, igual. A viento sur es peligroso porque no le gusta al pulmón lo frío, por eso los cornetes, etcétera, la disposición de nuestras fosas nasales para calentar el aire que está entrando. Eso es automático también, es una maravilla también, ¿no? Y cuando hay un frío, entonces eso penetra hasta los pulmones y no comienza a inflamarse, comienza a haber reacciones, comienza a encharcarse el pulmón. Y en el interior, donde la gente no tiene a veces... es preferible gastar un poco más en electricidad y tener el calentador, como estufa, sí, la estufa eléctrica. Y apagar en todo caso esos minutos antes de levantarse de la cama, etcétera, porque con la movilización comienza a calentarse otra el cuerpo. El cuerpo se enfría cuando dormimos porque respiramos menos. Pero sigue funcionando nuestro cuerpo, intestino. ¿Cómo el tema, doctor? Antes de levantarse hay que apagar la calefacción. Y apagar la calefacción para poder movilizarse. Pero ahí lo que nos gusta apagar, ahí lo que... que... Tenés que acostumbrarte para salir. Y salir abrigado y con ese casquete. Por ejemplo, yo uso sombrero y en el invierno cambié de look ahora porque en el invierno y pepaba hacia acá. Pero doctor, el casquete, encima de Carlos Báez me criticó de mi casquete. ¿Es sano esto doctor? Es sano, sí, pero para estar allá, no acá. No, es una cuestión de educación. Si traemos desayunos ahí, que el primer amigo se saca. No creo que saca. ¿A vos te gusta el sombrero? Ponete en la cara. No. Ahí lo saca, doctor. A él le gusta el sombrero, pues entonces... No. Bueno, pero acá el ambiente está bien. Yo vine hiperabrigado. Pero esa también es la cuestión que lo que dijo ahora el doctor interesante. Acá el ambiente
se presta para estar como estamos. Cierto. Pero cuando yo estaba viendo hace rato la imagen que pasábamos del tema de la helada, entonces uno se tiene que poner allí en el ranchito. Ese ranchito donde la gente ahí es a las 4, las 5, 10 PG, el mes, por poco la gente no se tira sobre el fuego. Y si hay viento. Cierto. Pero ahí también aparece el carbón que no es conveniente Por supuesto, en un ambiente cerrado. Por lleva- eso te decía, esto que no hay ambiente otra opción. cerrado, usar esa estufa eléctrica, porque eso no moviliza el ambiente. El aire, poner en caliente, ese moviliza todo el ambiente y a las personas alérgicas le va a producir problemas respiratorios, estornudos, etcétera. El aire acondicionado en calor. Para el invierno, no. La estufa, la eléctrica, ese no mueve el ambiente. Y entonces uno está respirando menos ácaros Doctor, del ambiente. ¿qué recomienda para la alergia? Vos sabés que a cambio de clima yo no paro de estornudar. Yo estornudo ahora 30 veces por día, fácil. Y hay que hacer una base de inmunomodulación. La inmunomodulación se puede hacer, hay medicamentos baratos en comprimidos para hacer inmunomodulación, porque las vacunas son caras. Las vacunas son caras y cada 8 días y qué sé yo, si no se desconfían a un mes, no, cada 8 días. Yo tengo esa noticia por parte de pacientes que son alérgicos. Y las alergias son consecuencia de una disminución de la secreción de sustancias de defensa que se distribuyen debajo de la piel. Eso tiene todo de balde roncha y esas reacciones, ¿verdad? Estornuda todo de balde. Eso hay que inmunomodular. En primer lugar, desparasitarle, porque los parásitos no tienen que tener las personas alérgicas, ¿verdad? Pero también hay que consultar con gente especializada para aumentar las defensas naturales. Elimina, Inmunomodulación y células de defensa natural, ya ello para ver, de defensa natural que Dios te dio, salió un poco debilitado, umbral bajo, de umbral bajo. Sí. La alergia, en todos los casos la alergia al La cambio de alergia es clima una reacción ya, pero es por la defensa baja, doctor. por Te la digo, defensa baja, claro. porque yo siempre tuve defensa baja. Yo tuve problemas de llagas en su momento, por la defensa baja. Eso es el PO ya acá. No, tía, Inmunomodulación. Yo hago a mis pacientes que vienen con parasitosis y con caracha, no importa qué tipo de caracha. Caracha es un conjunto de problemas que tiene la piel debilitada, que puede ser zonal. Por ejemplo, imagínate el que tiene mosquera. Ave la debilidad. Y yo no quiero o si no, a tu amigo ave pesa y para, hongo, tiña, ave. Y eso es por debilidad, por disminución de las defensas. Hay que inmunomodularle. Consigo éxito más del 80% dándole a mis pacientes levocetiricina, se llama. Una pastilla por día, un mes. Separa 4, levanta la defensa, se siente mejor el paciente. Después baja otra vez, entonces hay que darle otra vez. Yo soy uno de esos pacientes. Y hace 30 años que tomo levocetiricina y no tengo problemas. ¿Por qué no te sale ese fuego? Hongo. Hongo por humedad. ¿Pero qué para que no te salga, qué tenés que consumir? Y para que desparasitarte en primer lugar. Empezamos ya otra vez con él. Y vos En también segundo tenés lugar, lo llevas. Y vos se aprende todo acá. Anoté levocetiricina. el levocetiricina pues no es negativo, si no se activa no hay yo soy músico y no puedo estar estornudando porque me lastima mi laringe. A vos me cantar. No me olvidé. Pero no cantaba con la ducha. No, estamos hablando de alguien Pacheco, respetando. No olvidé porque el Te doctor voy a cantaba. te voy a pasar. No, yo conozco el canto del doctor. Ahora nomás yo dije, es cierto que canta. Tiene memoria cercana, tórpida. No. Tengo parásito, doctor. Me dice un oyente, por favor, José, ponen un poco el plano del comisario con Francesco. Y me dice un oyente, decime si no es un informe policial. El policía detiene a Chorro. Detiene a Chompira. Detiene a Chompira. Y Vale, los oyentes de la televisión. Carlos, termino Sí, por favor. el trío de medicamentos que utilizo con bastante éxito en mis pacientes. Que son alérgicos. La alérgico ahí es, oye, parasitado, un amendazol, número 1. Número 2,
Jupayela antiparasitario o una vitamina, multivitamina, hay una vitamina. Yo no me inscribo entre los médicos que indican vitamina C nomás, no, multivitamina, ya te he avisado, humano, ve, porque esa que voy a caer un poco ahí. Ya que voy a ver. Sí, ya farmacia, está preparando ahí. Viste, doctor, que el multivitamínico sí tiene su costo, ¿verdad? O sea, tiene ya un costo alto y 60.000 para mira, si ya creciste todo, o ya creciste todo, claro. ahora va a crecer así o qué es lo que va a crecer. No, Acá lo que hay problema. no. Bueno, y para acá también el complejo B es para tener Sí, claro. memoria rápida, agiliza el pensamiento. Y para la persona, doctor, que está escuchando y dice, yo no tengo esa plata para pagar el multivitamínico, ¿qué puede comer? ¿Cómo que no va a tener plata? No, es privé la verdura, mía, cueras a las frutas, cueras, es privé, claro. es privé. Lo más de 40. Multivitamínico, quien creció todo recomiendo, por experiencia, en hambre, 3 comprimidos a la semana, por siempre, toda la vida. Bueno, a los chicos de 1 a 18 años en proceso de crecimiento a partir de los 1 año, recomiendo la dosis, ¿verdad? La dosis de vida, recomiendo de lunes a viernes. Porque no comas, que si vos comés yeye, tu criatura te pide yeye, chocolate. No es nada. Entonces hay que darle vitaminización y por puerquito que son las criaturas que meten en la boca cualquier cosa. Desparasitación cada 3 meses. Multivitamínico y después está la levocetirizina, tratamiento ya que de por vida también. Yo puedo tomar otra antiparasitario. No, espera 3 meses. No, porque viste que tomé mal. No importa eso, si no moriste ya... Pero Carlos, va a barrer demasiado, doctor. Necesito tomar bien ya. Porque si no, no se va a olvidar. Y miren una cosa, la boquera, los hongos, lombará, uñe caballo, fluconazol, cuando crecimos todos ya una vez a la semana. Los chicos les voy a dejar a los pediatras, porque yo no conozco antihongo para criaturas, yo no conozco, quiero que me dispense, ¿verdad? Espérame un ratito, por favor. Sí. Nos pueden poner 27 grados la temperatura. Muy bien. Y ahí Mañamina dice, qué calor que hace en Ñandutí. No, así no. 5 grados es la temperatura. Vámonos, es Acutoti, seamos serios. Está caliente el micrófono, Carlos. No. La radio está... Bueno, estamos llegando a las 8 de la mañana. 120 años haciendo historia. Colegio San José. Ayer, sábado 29 de junio, fue realizado el desfile por los 120 años de fundación del Colegio San José. Durante el encuentro se reunieron unas 3.000 personas entre estudiantes. No, sacaron mal Zócalo, por favor. Sácame el Zócalo, no quiero informar mal. Por favor, es 5 grados la temperatura. Y quiero imágenes del Colegio San José a continuación, por favor, chicos. Llamapona. O si no, acá el comisario va a actuar. Ya tiene un detenido. Bueno, dice 120 años del Colegio San José. Ayer el colorido evento tuvo diversas actividades como desfiles de vehículos antiguos, motocicletas y un acto que fue realizado en la Quinta San José. Tenemos imágenes de lo que se vivió, marcharon desde el Colegio San José, que está en pleno centro de Asunción, hasta la Asociación de Exalumnos. Vamos compartiendo otras imágenes y fotografías, por favor. Mira las imágenes de las motos, Carlos. Sí, No, y hay vehículos antiguos también. ¿Cómo era que se llamaba? Caprice. Mira, ya no me acuerdo, yo nunca tuve ese... Y no voy a tener... Caprice. Se le va a usar presidente. Ayer estábamos recordando de eso. Solamente Cuba, Grau y Lugo no usaron. Y Santiago Peña tampoco lo usaron. Eran blindados. Mario Alonso. Yo creo que Sí, sí. usó. Miren, todo esto en marco de los 120 años del Colegio San José. Ayer... Mami es simpático a bebé. Carlos, ayer Villarejo. Cholulo. Mira los autos antiguos. Mira los muchachos. O sea que promociones, son 120 años. Llevaron también un cuadro de Marcelo Pecci. Y mira, Carlos, que ahí están los vehículos. nosotros ya hablamos de Caprice, no, pero hay Pero mucho pongamos auto allá para que la gente también vea, no para que nosotros nomás veamos. Por favor. Hay mucho auto antiguo, Carlos. No solamente de Caprice. Qué lindo que es San José. Mira que le suelo bromear mucho a mis amigos zancos, como se le conoce, ¿verdad? Pero qué linda que es la tradición del San José. E insisto, Carlos, Se mantiene. a las 7 en punto ayer era la largada y Seba Villarejo llegó a 7:45. No. Solamente damos información. Me parecía el programa acá también llega tarde. No. Otra imagen, por favor. Otra imagen que tiene que ver con lo que está
estamos compartiendo y que en relación a los 120 aniversario del Colegio San José. Bueno, hay una publicación del diario Última Hora donde veo que llevaron también, me parece que es Sebastián Hacha, el que lleva un cuadro de Marcelo Pecci, que también fue alumno del Colegio San José. Ah, no sabía que Sebastián fue de San José. Eso no. Y Marcelo Pecci también. Sí, Marcelo Pecci sí. Marcelo Pecci sí. Lo de Sebastián lo Ahí vi. Jessy, ayúdamela por favor con las imágenes que estoy diciendo, porque hablo de una cosa y todo esto ahí estaba llegando ya al León Condú. Dios mío, sí. Que insisto con la tradición, qué lindo el San José, señor. 120 Quiero años. mostrar más fotografías, por favor, si se puede. 120 años, 120 años en Bolivia y contribuyendo a la educación de manera seria, hay que decirlo. por supuesto. O sea, el San José también es símbolo de calidad, no es tradición nomás, ¿verdad? Grandes líderes salieron de ahí. Ahí está, este es mi hijo Santiago de Jesús Vandaliza. Dos promociones del escribano Juan Carlos Mendonca, de la promoción de 1800 por ahí, y no, digo nomás. Después tengo otra fotografía del ingeniero José Bozano, con su sobrino, el hijo de mi querido amigo Oscar Vicente López Vado. Ahí está el ingeniero Bozano, José. Creo que es la promoción de José, egresado también del colegio en 1973, y su sobrino es de la otra promoción. ¿Y Santiago llegó la Vandaliza? Santiago Vandaliza, el No, qué lindo. el cuadro de honor del colegio San José. Orgulloso el padre. A la pucha, ¿qué te parece? Sí. ¿No te fuiste a caminar Su ayer? papá era vandaliza del colegio. ¿De qué te reí? No, perdón. La señora del Carmen Paranacho, amigo. Colegio Ñumí. Cada uno con lo suyo. El pequeño mítico. 3.000 personas ayer. ¿Sí? 3.000 personas según los informes, sí. Bueno, comisario, gracias por venir a compartir con nosotros. Y que tú la tema de todo nos dijeron los argentinos en los últimos días. Ya de tema hoy la delincuente. Nosotros somos los agradecidos, ¿verdad?, por la invitación para tratar así de ser prácticamente colaborar en la educación de todas las personas que necesitan realmente ser informadas, como el doctor también informó realmente qué es lo que hay que consumir para estos tiempos. Pero se necesita información precisa porque y ahí creo que hay que asumir una gran responsabilidad, también como medio de comunicación. Pero ¿qué hacen los medios de comunicación? Repiten lo que ven en los papeles, en los registros. Y posiblemente la mitad de esa gente que se denunció desapareció ya retornó. Y eso no se actualiza, no se regulariza. Entonces ahí hay mala información. Entonces vos mirá, Francesco habló de lo que mencionó un diputado, dice 35.000 personas desaparecidas. Una locura. En 10 años. Desde el 2010. Son 14 años. Sí, 14 años, sí. Y que lo más probable sea la suma de todas esas denuncias, o sea, que esas órdenes de captura o sea, que no es orden de captura, orden de búsqueda y localización por estafa o por cualquier tipo de robo que anteriormente se caratulaba de esa manera. Puede ser. Tengo una última pregunta, Carlos, si me permitís, para el comisario. En cuanto a la ruta de la trata de personas, comisario, evidentemente yo sé que no es lo mismo de repente el tráfico de sustancias como el cigarrillo, la droga, entre otros, como el tráfico de personas. Pero ¿cuál es la ruta de la trata de personas? ¿Cómo es el modo operandi que se está utilizando para que la gente maneje la información, comisario? Y realmente yo desearía también que recurran a la fuente principal del departamento especializado para estos casos, ¿verdad? Que sería bueno, ¿verdad?, tener también ese aporte de esa dependencia tan importante con que cuenta la Policía Nacional. Yo pienso de que ellos le van a dar una información certera en cuanto a eso. Brillante. Bueno, vamos a hacer una pausa. Gracias, comisario, por venir. ¿Se puede llamar un rato, doctor? ¿Cómo no? ¿Con el profesor? Sin problema. Domingo por ahí. Tiro unos datos, rápido. Dale. De San José salió Augusto Rabastos, José Luis Aplayar, Gabriel Casaccia, Verónica Cepede, o Cepede, mejor dicho, nuestra tenista, ¿sí? Germán Muyari, ¿no? No sabía yo que Germán fue... Ricardo Miglorici, salió de San José. Víctor Pecci, que lo mencionaba ayer, Carlos. Marcelo Pecci, entre Miguel María Michelinoli. Miguel María Juan Michelinoli. Carlos Guamosi fue presidente de la República. Es verdad. Enrique Riera, actual ministro del Interior. No, muchos grandes valores. Y como bien mencionaba, estoy viendo acá la foto de Sebacha, que es fuerte la foto de Sebacha con el rostro de Marcelo Pecci. Y por sobre todo, qué lindo que el Colegio San José haya homenajeado a Marcelo Pecci. Habla muy bien de la institución. Acá tenemos También una figura destacada en el ámbito de la docencia fue el sacerdote César Alonso de la Hera, que formó a muchísima gente en el ámbito
no solamente educativo, sino que la parte literaria. La Academia Literaria del Colegio San José es reconocida, pero muchísima gente destacada, reconocida hoy, pasaron por allí. Y siempre Villarejo menciona el tema de que el San José también sirvió como centro de apoyo para la guerra del Chaco. Fue creo que un hospital, fue... Sí, como ocurrió con muchas instituciones. Impresionante. Estoy viendo una fotografía de la promoción 1987 y veo al magistrado Gustavo Amarilla. Ahí está la fotografía. En primer, que está en medio de cuclillas, juez. Sí. Bueno, 4 minutos para que sean las 8. Gracias, comisario, muy amable, muy gentil por estar con nosotros esta mañana. Nosotros seguimos con Francesco Fiorio, alias Chombira. No, por favor. El doctor Herminio Ruiz Díaz. Voy a tomar mi antiparasitario. Profesor David Galeano, Voy a tomar mi antiparasitario de vuelta. Yo creo que te... Un poco demasiado ya me agarré al aire, entonces ya voy a tomar mañana. Memoria reciente. Sí, y problema. Vamos a ver si mejora un poquito mi... Memoria. Para que tenga. ¿Quién canta, Francisco? Guardo tan bellos recuerdos, pero Vamos a hacer un dúo, doctor. Yo hace poco hice un canto acá en vivo y a Carlos Valle le gustó mucho. No. Linda mañana. Imágenes, por favor, desde exteriores. Esta es la costanera de la ciudad de Asunción. Así está la capital de la República en esta jornada de domingo, último día de este mes de junio, 30 de junio del año 2024. Sol radiante, cielo despejado, se siente frío, 5 grados temperatura de momento. Ya volvemos. Estás escuchando Ñandutí 1020 AM, tu primera fuente de información. Pechugones deliciosos, saludable y natural. Siempre fresco yo lo ofrezco y luego van a disfrutar. Pechugón condimentado, es fácil de preparar. Pechugones deliciosos, saludable y natural. Pechugón, ofreciendo lo mejor. Pechugón, paraguayo como vos. Esto es solo en tu casa y tu gente te acompañará. Económicos y congelados, y gran pollo para festejar. Pechugón.
Prepárate para la mejor dosis de información y análisis. De lunes a viernes de 8 a 10:20, Palo Rubín, Juan Cáceres Troche y Majo Peralta en una mañana llena de expectativas y voces diversas. No te pierdas ni un segundo de Zona Franca, tu fuente confiable de noticias, entrevistas y debates. Por Ñandutí 1020 AM. En el vertiginoso mundo de la información, Radio Ñandutí se destaca. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierten tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Qué linda mañana de este domingo. Estamos en la gran cabina, una propuesta de Ñandutí AM 1020, propuesta de Ñandutí TV, en el canal 17 de Tigo. Estamos en todas las redes sociales para acompañarte a toda hora. Información 24 horas, en tu primera fuente de información. Aquí estamos, en compañía del señor Francesco Fiorio, del doctor Herminio Ruiz Díaz, del profesor David Galeano. Vamos a seguir hasta las 9 como todos los domingos. Qué linda mañana, no me canso de decir, preciosa mañana. Hermosa. La temperatura es 8 grados en Asunción, en ciudades del departamento central en ascenso. Comenzó con 6, bajó a 5, ahora 8 grados, y tampoco va a ser, vamos a tener una jornada cálida, vamos a tener una jornada fría. Vale la pena repetir por favor el pronóstico extendido del tiempo que dice para hoy y para los próximos días. Hoy y mañana categórico, vamos a tener y vamos a sentir frío en Asunción y en el área metropolitana. Por ejemplo, mañana lunes amanece otra vez con 5 grados, la máxima 19, frío también para el martes, 9 grados la mínima, 23 la máxima. Se despide con frío junio y recibimos julio con frío también. Después en ascenso la temperatura ya incluso el martes va a llegar a 23 la máxima, el miércoles 14 la mínima, 26 la máxima, va a estar lindo, y el jueves también 13 grados la mínima, 22 grados temperatura máxima pronosticada. El diario digital de Ñandutí compartimos con ustedes a continuación. Títulos destacados esta mañana, dice: concluyó asamblea de la Organización de Estados Americanos, y Luis Almagro, quien se despide de esta presidencia en los próximos meses, dijo que ser secretario general de la Organización de Estados Americanos es el mejor trabajo del mundo. El reemplazante de Almagro se conocerá en marzo del año que viene, y no se descarta que sea Rubén Ramírez Lescano. En el ámbito económico, datos proporcionados por el Banco Central de Paraguay, primer trimestre, 4% de crecimiento. Esto escuchábamos ayer en Perspectivas, otra propuesta sabatina de Ñandutí. Miguel Mora, economista en jefe y futuro miembro del directorio del Banco Central, confirmó un crecimiento de 4% en el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2024. Ayer estuvo en la gran cabina el titular de Capasa. La caña nos acompañó en la independencia. Entre otras cosas, el presidente de Caña Paraguaya Sociedad Anónima, José Ocampos, resaltó la evolución que ha surgido la tradicional bebida paraguaya. La caña es una bebida igual o superior a cualquier bebida del mundo. Tiene un enfoque histórico. Nos acompañó en la independencia y era la bebida de los jesuitas en las reducciones, explicó. Adiós, Leo. Cierre de un ciclo, el periodista Leo Rubín emitió su último programa en Radio Ñandutí. Su espacio sabatino Made in Paraguay se ha convertido en un clásico de la radiofonía paraguaya. Desde aquí, por supuesto, les deseamos éxitos al querido Leo. ABC Color, títulos principales reiterando que Canadá y Chile empataron 0-0 ayer en la Copa América y se fue Chile. Argentina le ganó a Perú 2-0, se fue Perú. Si caen, que caigan todos. Sí, Paraguay, después caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Chile, después Perú. Miren, poco Argentina y Canadá clasificados para la Caiga también Argentina de paso. Pero ya ganó ayer. Sí, no, Hoy juegan México, Ecuador, Jamaica, Venezuela. Mañana Estados Unidos, Uruguay, Bolivia, Panamá. Y el martes Brasil, Colombia. Y Costa Rica, Paraguay, por no ser el colero del grupo. ABC dice, leemos ABC, Francesco. Sí, señor, cómo no, por supuesto que sí. La tapa del diario ABC Color trae lo siguiente, como bien mencionaste, Carlos, de vuelta Nenecho como tapa. Nenecho reconoce no haber hecho 12 obras con los bonos. En el informe del intendente a la Junta Municipal,
Al menos 223.000 millones de guaraníes debían ser para la construcción de desagüe pluvial en 6 cuencas de la capital y corresponden a misiones del año 2022. Tampoco se adquirieron equipos de iluminación para desarrollo urbano, red de protección de incendios para el Mercado 4 y reparación de varias calles. Terminal y el mirador de Itapunta también están en lista. Algunos comenzaron hace poco y otras ya no se harán. Siguen al misterio los 500.000 millones de guaraníes. Y como principal imagen de la tapa de ABC, trae algo referente al encuentro con la cultura en Feria del Libro. La fría jornada de ayer fue ideal para una gran cita con libros, escritores, arte y cultura en la Feria Internacional del Libro que se realiza en el Centro de Convenciones Mariscal hasta el 7 de julio. Hoy la muestra se abrirá desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas con una agenda que incluye homenajes a los escritores Ramiro Domínguez y Elvio Romero, encuentros con invitados de Uruguay, además de una apuesta artística de la Uninorte. Seguirá toda la semana en el horario de 9 de la mañana a 21 horas específicamente. El acceso es libre y gratuito y hay actividades para toda la familia, además de los 90 stand. Francesco, una... Sí, por favor. Ayer interesantísima la presentación del libro de la doctora Gloria Rubín y de Ligia Fraulo, Coñar en Biasá. Y estuvo animando nuestra compañera acá, Alejandra Costa. Sí, qué lindo. Y también, obviamente, la presencia muy importante de Ricardo Flecha en la apertura. Una hermosa presentación, muchísima gente. Y de paso también, a través de esta feria, encontrar mucha gente, muchos escritores. Una de ellas es la doctora, una paraguaya destacadísima, que es Teresa Méndez Fait, hija de Epifanio Méndez Fleitas, que está haciendo una labor fantástica, rescatando del olvido a los grandes escritores del Paraguay. Tiene un diccionario de literatura, tiene el libro sobre poesía, teatro. Ella está ahora en Paraguay y vuelvo a repetir, es una gran satisfacción que gente tan importante en el ámbito literario esté participando de esta feria. Un poco a lo que estaban comentando nada más, invitar a la gente a ir. Un hermoso lugar y la cantidad de libros que hay y sobre todo libros a bajo costo. Que es importante, pero ya hablamos de eso recién, que tenemos que cultivarnos, leer. Y bueno, y hoy tenemos la oportunidad de ir a comprar libros a bajo costo, la feria del libro. Y es importante llevar niños, Moijara. A mí me tocó, ya conté esto varias veces al aire, me tocó en su momento ser gerente comercial de una editorial importante de la capital. Y cambia totalmente la perspectiva del niño cuando se entromete, por así decirlo, con los libros de chico. Porque de repente cuesta empezar a leer de grande. Cuesta, porque la lectura es una cultura, es un gusto adquirido. Es como la cerveza, doctor. La cerveza pues nunca te va a gustar desde el vamos. Sin embargo, el primer libro probablemente no te guste, te va a parecer tedioso, pero cuando vas a agarrar la costumbre del libro, demasiado gusto. Especialmente como días como viene de frío. Pero bueno, seguimos repasando el diario, la portada del diario ABC Color, por favor, compañeros. Ahí sí podemos poner de vuelta para terminar el repaso de la portada. Tenemos en la página 7 del diario ABC Color: defensa a Erico, por Erico Galeano, restó credibilidad a presidente Peña. Ex ministra de Justicia Cecilia Pérez fue quien afirmó esto. Esto está en la página 7 del diario ABC Color. En la página 19, el diario ABC titula lo siguiente: casi 260.000 contribuyentes aún sin factura electrónica podrían verse obligados a cesar actividades. En página 10, sospechan, mejor dicho, en obra de la UNA. Y por último, en la página 8 nos habla el diario ABC de tufo alabado en salsa picante. Y por último, evidentemente, la pregunta que ABC viene realizando de manera diaria hace unos meses: intendente, ¿dónde está la plata? La pregunta que se hace al diario ABC Color, en referencia evidentemente a los 500.000 millones de guaraníes del señor Oscar Nenecho Rodríguez. ¿Qué dice última hora, Francesco, por favor? A ver si pasamos a repasar lo que tiene la tapa del diario Última Hora para hoy, jornada domingo 30 de junio. El Senado abre nueva etapa con aladura del cartismo. Se le ve ahí una gráfica, una caricatura de Beto Velar saliendo y de Bachi Núñez entrando al Congreso. A ver, compañeros, si podemos poner acá, por favor,
para leerlo de cerca. Ahí está. Ahí está, señor. No, pero ahora. No, hace rato ya. ¿Entendés lo que es esta caricatura, Carlos? ¿Entendés, Francheco? Beto Velar dice, entonces yo daría la media vuelta. Y ahí Bachi le está quitando a Beto. Salga acá, le dice. Está cantando, güey. Sí, claro, claro. Primer ciclo en el Parlamento incluyó denuncias, confrontación y prebendarismo. Quedaron relegados temas urgentes de salud, empleo y transporte público. Reclamos, falta de debate, censura y aprobación sin dictámenes de comisión. Y el último punto que trae el diario Última Hora en su principal información, mejor dicho, Latorre seguirá al frente de diputados y Beto Velar queda en la mira de HC. En la página 15 del diario Última Hora nos habla de los especialistas de Silicon Valley. Inteligencia artificial, el 50% de los trabajos cambiarían en los próximos 3 años. En las páginas 12 y 13 del diario Última Hora nos hablan sobre los mecanismos antifraude. Expertos plantean mayor seguridad ante el aumento de la banca digital en Paraguay. Y en la página 3 del diario Última Hora nos hablan de que según antecedentes, prórroga de mandato premiaría a intendentes corruptos hasta el año 2028, como bien dijo mi querido doctor Ruiz. Constitucionalista critica solicitud. Y por último, más abajo hay una nota con el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Raúl Latorre, donde él dice, estamos haciendo un llamado a un gran pacto con los partidos políticos. Páginas 6 y 7, una exclusiva del diario Última Hora con el diputado Raúl Latorre. Solamente damos información también, Carlos, porque me preguntaron acá en privado si Ramírez Lescano es el único candidato a ejercer la Secretaría General de la OEA. No es el único, pero no hay muchos. No, pero hay un periodo de tiempo todavía para seguir inscribiendo. Sí, en diciembre recién se inscribió. Paraguay postuló la candidatura de Ramírez Lescano. Leen un poco el diario La Nación, por favor. Bueno, señor, bueno, te No leo. me atrevió a tener un... Disculpe. Así en una reunión, digo, ¿no? Yo después le quiero pedir un tiempo, don Carlos, que por favor no me interrumpa, porque estoy escribiendo acá con el oficial Felipe. Con el oficial, ¿cómo es? Felipe Figueredo. Me acaba de preguntar el comisario Fefi de dónde es mi boina, quiere comprar. Sí. Bueno, en el diario La Nación, vamos a repasar ahora la etapa de portada del diario La Nación, que trae noticias bastante positivas, ¿verdad? En primer lugar, habla de que los taiwaneses buscan instalar una planta de buses eléctricos con estudiantes paraguayos, punto importante. Una importante firma taiwanesa analiza locaciones y un plan de negocios con miras a instalar una planta de ensamblaje de buses eléctricos que generaría unos 2.600 puestos de trabajo en el país. Estudiantes paraguayos de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay fueron seleccionados para cubrir distintos puestos. Y por otro lado, en la página 3 del diario La Nación, el ministro Baruja explica mecanismo de Xeroa Porá específicamente y asegura que Xeroa Porá es un programa de una participación amplia. El titular del Ministerio del Urbanismo, Juan Carlos Baruja, explicó que el programa Xeroa Porá básicamente es una competencia privada, primeramente entre los desarrolladores que ofrecen las obras y el ciudadano que adquirirá esas obras. Ese es el modelo de nuestro programa, desarrollado a partir de una participación muy amplia, tanto de lo público, con varios ministerios que hemos trabajado en esto, y el sector privado, aseveró el ministro Baruja. Y por último, más arriba, vemos 2 notas. En primer lugar, con el doctor José González Maqui, conocido popularmente como José I. González Maqui, que habla sobre el caso Ceprelac. Especialista dice que el acta de imputación no se discute. Y en la página 32 y 33, el diario La Nación nos habla sobre algo referente a la tecnología, Machine Learning. Análisis de datos será el principal empleo, me imagino, para los próximos años. Esto nos trae la tapa de portada del diario La Nación, Caraí, Baez, Palzajuc. Ya contábamos más temprano de un hecho ocurrido en Emboscada, a 1 kilómetro del peaje, un accidente con derivación fatal. Ocurrió anoche. Falleció el conductor de un minibús y falleció un joven de 16 años que era integrante de la selección de handball de Santaní. Hay varias personas heridas a consecuencia de este accidente, un camión y un minibús, de acuerdo a lo que nos estaban compartiendo un poco más temprano también. Estas son imágenes muy fuertes realmente que compartíamos también más temprano y que tiene que ver con este accidente de tránsito. Otro accidente, dice, en Boquerón, en el Chaco paraguayo. Intervención policial en accidente de tránsito con resultado de lesiones y aprehensión. Esto dice ruta PI09 Carlos Antonio López a la altura del kilómetro 595. La policía intervino en un accidente de tránsito ocurrido entre una camioneta de la marca Nissan, modelo Frontier color beige, al mando de Joel Fermín Bernal Ábalos, de 35 años, que
quien se encontraba en compañía de Arturo Moisés Bogado y de Antonio Martínez, mayores de edad, y otra camioneta de la marca Toyota modelo Hilux, año 2014, color plata, al mando de David Antonio López Sanabria, de 40 años, quien remolcaba un auto de competición de la marca Honda. A raíz del hecho, todas las personas resultaron con lesiones, por lo que fueron atendidas y dados de alta nuevamente en el Hospital Regional de Mariscal Estigarribia. Así también ambos conductores fueron sometidos a la prueba de alcotest, en donde Joel Bernal arrojó resultado positivo, por lo que fue aprendido por disposición del fiscal de turno. Más temprano, quiero que mostremos el diario La Nación de Buenos Aires y el diario Clarín de Buenos Aires para contar esto que tiene que ver con el pequeño Loan, un chico que desde hace 17 años, un nene, un mitaí, de hace 17 días, digo bien, está desaparecido. Apareció en la declaración de una de las tías que estuvo en el lugar cuando dicen que desapareció. Y la tía declaró que a Loan lo atropellaron y lo mataron, pero surgen nuevas dudas. Esto dice el diario La Nación. El diario Clarín también tiene como título principal este tema: moviliza a la Argentina. Se insinuó que Paraguay fue el camino en este tema que tiene que ver con trata. Clarín, por favor, a continuación. Dice, la tía de Loan declaró que una pareja que está presa atropelló al nene. Y esta mañana, más temprano, hace una hora más o menos, hablaba aquí en Ñandutí el doctor, el abogado Fernando Burlando, y calificó como un desastre la justicia correntina. Dijo que la señora declaró en un lugar que no corresponde, porque no está a cargo de la justicia provincial, sino de la justicia federal, y dijo también que fueron desatinadas las declaraciones del gobernador de Corrientes, el señor Gustavo Valdés, y manifestó que van a hacer todo lo posible para tener información con respecto al caso de este niño de 5 años. Y nosotros seguimos en la gran cabina. Esta mañana está el Mojara David Galeano, el doctor Emilio Ruiz Díaz, como siempre Francesco, y la fiscal Karina Sánchez, que tiene la gentileza de visitarnos también. Ella es de la unidad especializada en la lucha contra trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Doctora, ¿cómo le va, fiscal? Buen día, gracias por venir a Ñandutí. Buen día, gracias por la invitación. Es muy amplio todo esto, doctora. Dice, lucha contra la trata de personas, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y quiero empezar con esto. ¿Cuál es la situación en nuestro país con respecto, así, en general, digo, en este escenario? Y realmente estamos mal. Estábamos en mayo hablando del tema de los casos de abuso y explotación sexual, y veíamos la cantidad de denuncias que van ingresando y que son casi prácticamente la misma cantidad que estamos viendo desde hace 3 años aproximadamente, que son entre 8, 9 y en algunos meses incluso se da 10 denuncias por día. Por un lado, obviamente es bueno que se denuncie, pero por el otro lado tenemos la situación de que sigue ocurriendo y que las instituciones no estamos preparadas para abordar esa cantidad de denuncias que están entrando. Eso hay que ser sinceros, no estamos, necesitamos recursos económicos, humanos, para poder dar esa respuesta efectiva a lo que está ocurriendo con los niños. Ahora hay casos de abuso, explotación sexual. Casi todos los días tenemos denuncias de proxenetismo, explotación sexual. ¿Y quiénes son las personas que están cometiendo este tipo de hechos? Los mismos padres, madres, familiares cercanos a los niños. Y ni qué hablar de los casos de pornografía infantil que van ingresando a la unidad de trata y también a la de delitos informáticos. Casi 900 causas entraron hasta hace poco. Entonces, ahora, doctora, ¿y esto en qué ámbito se da? Pues hablamos más temprano acá con los compañeros y con el comisario Figueredo, que estuvo. ¿Se da en un ámbito de pobreza, de escasos recursos? Digo, lo de la desaparición y lo de la explotación o el abuso. Y la explotación se da mucho en el ámbito de la pobreza, incluso pobreza extrema vemos, ¿verdad? Y con muchos antecedentes de otro tipo de hechos, ¿verdad? De violencia. También vemos que muchas veces los propios familiares o la mamá que está explotando sexualmente a su hija, porque generalmente son niñas, tuvo un antecedente también o de abuso o de explotación, o tuvo que dedicarse a la prostitución en algún momento. Entonces eso se va replicando lastimosamente de generación en generación. Ahora, es como para preocuparse por los datos. Si decimos 10 denuncias por día,
entre 8, 9 hasta 10. Solo de abuso. Solo de abuso. Solo de abuso. Después Y hay otras más. Claro. ¿Cómo que, por ejemplo? Y proxenetismo, después tener trata de personas, maltrato, otro tipo de abuso sexual en personas indefensas, abuso sexual en personas bajo tutela que son ya para adolescentes, entonces es muchísimo más. Y ni qué hablar el número de niños que se pierde en los casos de violencia intrafamiliar, porque generalmente en los casos de violencia solo se ve a la víctima, ¿verdad? Y las víctimas también son los niños que están en esa casa y entran más de 30.000 causas al año, entonces hay un problema que estamos teniendo y generalmente en el ámbito de persecución se ve esta situación. ¿Cuántas causas al año dijiste de adulto? Y casi 30.000 causas al año de violencia intrafamiliar entra. Más tenés 3.500 causas de abuso que directamente se le identifica a los niños. Luego tenés maltrato, 6.000 a 7.000 causas donde se ve directamente involucrado como víctima de niños, niñas, adolescentes, aproximadamente entra al año. Entonces Pero muchísimo, doctora. Sí, incluso estábamos analizando esta situación de el ingreso de las causas de pornografía infantil, que en mayor medida son los reportes que nos dan los organismos internacionales que detectan dónde se está bajando o transfiriendo materiales con contenido de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes. Y hasta ahora tenemos en la unidad casi 800 causas. ¿Y cuántos fiscales hay en la unidad, doctora? Y actualmente estamos con 2 fiscales. 2 fiscales para ¿cuántos? ¿Para cuántas denuncias dijiste? Y ahora tenemos casi 850 causas, casi 900 ya está. 2 fiscales, pero ¿de qué periodo? ¿De mes? Del año? Del año. En 6 meses. En 6 meses. Casi 1.000. Casi 1.000. Y 2 fiscales. Sí, tenemos una vacancia en una de las unidades, entonces. Pero qué difícil es esta lucha, doctora. Sí, además se intenta hacer lo humanamente posible y luego necesitamos también, por ejemplo, en el caso de pornografía infantil, la ayuda de las telefonías, que son los que tienen los datos que nosotros necesitamos para identificar a las personas que están. Pero si tenemos que ir al origen, yo le contaba al doctor Herminio y al profesor Galeano, y compartimos siempre con Francesco, si tenemos que hablar del origen de todo esto, cómo pasa por la educación, por la formación, porque esto pues no es una cuestión de inseguridad, ¿verdad? O sea, no es, acá no estamos hablando ni de asalto, no estamos hablando ni de robo, no estamos hablando ni de, ¿cómo le voy a decir? De hechos que ocurren en la calle, o sea, eso ocurre en la familia, en la casa. Estas denuncias, ¿cachai? También denuncias por violencia familiar. Así mismo. Y aparte, Carlos, también quiero profundizar un poquito el tema de los números, de la cantidad de fiscales, porque mucho pues le pegamos al Ministerio Público cuando no conseguimos resultados, Carlos, pero tener 2 fiscales para casi 1.000 casos es inhumano, doctora. O sea, están totalmente sobrepasados ustedes, lamentablemente. Realmente todo el Ministerio Público está sobrepasado, diríamos, porque somos pocos los fiscales, pocos funcionarios. Incluso cuando hablamos de nuestra unidad, tengo a funcionarios que están realmente sobrepasados porque resulta ser que tenemos que mirar las imágenes. Imagínense ver 60 causas en un día, por ejemplo, de cosas así. O sea, no hay forma de explicarles lo que significa ver un video de ese tipo. De niños muy chicos. Estábamos hablando con un colega que es de narcotráfico hace unos días, que estaba en una intervención y encontraron una persona que tenía material pornográfico y me dijo, me enfermó, casi vomité, me dijo. ¿Qué le parece? Fíjese más usted lo que está contando la doctora, porque tenés que revisar caso por caso y te encontrás con cada situación. Y son imágenes que... Y tenés que revisar para tener los elementos y para argumentar. Claro, para saber qué es lo que hay. Por lo menos lo que hacemos es revisar una vez y anotar qué es lo que hay básicamente en el material para no volver a ver. Pero igual es ver imágenes terribles. ¿Y cuántos funcionarios tenés, doctora, a tu cargo? 4. O sea, hay 2 fiscales y cada fiscal maneja 4 funcionarios. 4 funcionarios, sí. Para atender casi 1.000 causas. Pues es una locura muy cara. Y estamos a mitad de año. O sea,
Siguiendo el promedio de casos, vamos a terminar este año con 2.000 causas, siguiendo el promedio de denuncias, doctora, y para 2 fiscales y literalmente 8 funcionarios. Y realmente, como le digo, es una situación que se ve a nivel país, ¿verdad? Hay fiscales que están teniendo 3.000 a 4.000 causas, no solo de abuso y temas relacionados a este tipo de causas, sino también miles de causas que todos requieren intervención inmediata, ¿verdad? Y muchas veces lo que se hace es instarle a la ciudadanía que denuncie, pero sin embargo no tenemos los recursos necesarios para... Y a partir de ahí empieza los cuestionamientos. ¿Para qué denunciar si no hay resultado? Si el proceso necesita de gente. Ahora quiero mezclar un poco todo esto con relación a nuestro país, lo que se dijo en estos 15 días con relación a este chico que desapareció en Corrientes. Apareció Paraguay como el peor país del mundo con relación a trata de personas, tráfico de niños y cosas por el estilo. Que tampoco nosotros no podemos negar de que eso existe, pero tampoco no creo que ni Argentina y Paraguay tengan la frontera controlada como debería ser. El otro día veía en la televisión argentina a un periodista que vino a Ciudad del Este para mostrar cómo se cruza con facilidad el puente de la amistad. Pero ellos tienen que saber que el puente de la amistad, vos si te vas a Foz de Iguazú, vos no necesitas presentar documentación y hacer migraciones. Y ellos no saben, entonces escándalo. No controlan un sorongo. Esa fue la expresión así textual del periodista que presentaba en la televisión argentina. Paraguay, tierra de nadie. Y pasaban por el puente de la amistad. Y vos venís de Ciudad del Este, si sos brasilero, no haces migraciones y puedes venir hasta 50 kilómetros de Paraguay. Si sos paraguayo, te puedes ir 50 kilómetros. Claro, tu compromiso es 50 kilómetros. Después si tenés un lío, vete vos si no hiciste migraciones. Pero la gente que roba o que lleva una criatura, no va a utilizar tampoco un puesto fronterizo fácilmente, va a buscar siempre cualquier otra situación. Pero ¿cómo ven ustedes? O sea, no están muy lejos también ellos de tratarnos como nos tratan, doctora. La verdad que en ese sentido nadie puede tratarnos de esa manera, teniendo en cuenta que Argentina es uno de los principales países de explotación de ciudadanos y ciudadanas paraguayas, así como Brasil. Nosotros a nivel de trata internacional somos considerados país de origen. Eso significa que de aquí van saliendo las víctimas. ¿Y por qué hay víctimas? Porque en el país de destino hay demanda, hay espacio. Acá hay víctimas porque en Argentina no controlan. Claro, ¿por qué está pasando? ¿Por qué hay víctimas paraguayas en Argentina? Y desde que empezamos a abordar el tema de trata de hace 20 años aproximadamente, el principal país era Argentina en ese momento, y constantemente ellos están también, los colegas argentinos del Ministerio Público también están viendo, pero miles de causas de trata interna e internacional. Entonces nadie es ajeno ni es mejor que nadie en la región y en el mundo, ¿verdad? O sea, no. Y sí, o sea que creo que acá es la famosa frase que tire la primera piedra, ¿verdad? Ahora es importante lo que menciona la doctora Carlos, porque como bien mencionaste, en la televisión, la prensa argentina quiso instalar que Paraguay era un país de poco control, pero es la misma crítica que le hacen los mexicanos a los norteamericanos. Tipo, nos critican a nosotros de narcotraficantes, pero ustedes son los que consumen. Y en este caso nosotros nos critican por supuestamente no controlar nuestra frontera, pero sin embargo los que no controlan el negocio de la trata son los argentinos. Pero allí hay una cuestión importante de lo que decía Carlos y en lo que está mencionando también. Esta situación sirvió para exponernos a nosotros más allá de la frontera Paraguay-Argentina. Todos los canales de la Argentina, no digo solamente Buenos Aires, en todas partes se habló y se decía, bueno, está en Paraguay, se lleva a Paraguay, entrar a Paraguay es fácil. En Paraguay se dan este tipo de circunstancias. Así, la fama que nos dieron no fue la mejor de todas. 100% mejor. Y entonces allí también entra lo que dice la señora fiscal, de que necesariamente también mirando, claro, vamos a darnos cuenta que este es un fenómeno que directamente les afecta a ellos. ¿Cuántos casos se han dado recientemente, sin tener que ir mucho tiempo atrás, de trata de blancas en la Argentina, donde la mayoría eran mujeres que fueron llevadas al Paraguay? Claro, y hay muchísimos casos que no se publicitan. Cuando ellos muestran los datos, son datos importantes. Eso hay que también resaltar, de que también la persecución penal se da de manera importante, pero de ahí a que nosotros seamos el peor país, estamos muy lejos. Y hablando también de
de tráfico de niños, los casos que en algún momento a mí me tocó ver eran para Argentina, entonces... Ahí está la respuesta, doctora, sí, porque es muy fácil todo, a veces la deficiencia de la misma justicia de un país hace que vos busques algún tipo de excusa. Lo decía el abogado Burlando esta mañana, la justicia correntina es un desastre, ellos tienen una justicia que funciona de esa manera, provincial y federal. Ahora, doctora, a ver un poquitito, ¿cuáles son los departamentos, cuáles son los puntos en el país en donde más denuncias tienen ustedes de desaparición de niños, por ejemplo? Bueno, específicamente desaparición de niños, no, en la unidad nosotros no abordamos directamente esos casos, ¿verdad? Pero a nivel, el año antepasado que estuvimos trabajando a nivel nacional y también tenemos esa deficiencia de los sistemas de información que no están conectados, ¿verdad? Que de repente nos dicen que hay 1000 niños desaparecidos, pero en realidad de eso... o sea, no podemos saber cuántos ya volvieron y cuántos no, o no se comunica que ya volvieron, o las autoridades no informaron donde tienen que informar, por esa falta justamente de que no estamos conectados en redes. De repente el Ministerio Público tiene una información, la policía otra, y no es, o sea, esa cantidad de la que se habla es la cantidad de denuncias que se hizo. Hicimos nosotros un estudio incluso en la fiscalía, no puede ser, porque hablaban de 300 causas de 300 niños desaparecidos, y a simple vista empezamos a mirar y la mayoría de los casos no se informó al Departamento de Búsqueda y Localización, que es el que tiene el sistema de ingreso de denuncias. No hay una información precisa, porque puede que hayan vuelto, hayan retornado, se les haya encontrado y no se actualiza. Hablábamos de eso con el comisario más temprano. Ahora, pero en este tema de abuso y de violencia, esos son los casos que manejan ustedes, ¿verdad? A nivel nacional nosotros miramos un poco en la unidad de trata, entran explotación sexual, sí, que es pornografía, es proxenetismo, rufianería cuando se trata de adultas, y trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Esos son los que entran directamente. Pero estamos con la doctora Patricia Rivarola como representante en el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, y en ese espacio es que abordamos de manera general la situación que se da en el tema de los hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes, y en tema de abuso vemos que es central Asunción, Alto Paraná, Caguazú, Itapúa son los principales, las ciudades más pobladas. Sí. Ahora, doctora, ¿y quién hace la denuncia generalmente? Porque como hablamos de que son hechos que suceden en el núcleo familiar, muy probablemente en la mayoría de los casos la familia no quiera denunciar. ¿Quién hace la denuncia? ¿Los vecinos? Y recibimos muchas denuncias por el 147, que creo que es un número que se instaló y que facilita muchísimo a que la gente se anime, ¿verdad? Porque si bien la denuncia no es anónima, cuando la persona pide reserva, se reserva sus datos. Pero si nosotros requerimos contactar nuevamente, el 147 nos facilita el número para poder ampliar, ¿verdad? Y luego tenemos vecinos también en las instituciones educativas donde de repente notan alguna cuestión rara, o los niños se animan a comentar la situación que están pasando y entran las denuncias. O sea. Ahora, yo me imagino, doctora, la frustración que manejas seguramente con el equipo, ¿verdad? Porque como bien mencionas, independientemente de que se te nota la intención, ¿verdad? De buscar justicia para todas las denuncias que tenés, son solo 2 en todo el país. Que desde tu punto de vista y por sobre todo desde el conocimiento técnico científico, ¿qué hay que hacer para combatir esto, verdad? Porque cuando vos investigás o cuando vos haces justicia, pues es cuando ya sucedió el hecho. ¿Qué hay que hacer para que no suceda el hecho, doctora? ¿Esto es algo cultural? ¿Es algo que tiene que ver con la educación? ¿Cuál es el problema de raíz? De todo lo que están mencionando, yo creo que la educación es principalmente lo que hay que ver, hay que mejorar desde a los niños. O sea, tenemos que procurar con los niños que desde muy temprana edad hay que contarle, hay que decirles qué es lo bueno, qué es lo malo, porque muchas veces hemos visto que los niñitos después de 5 o 6 años de ser abusados se dan cuenta de que todo lo que estaba viviendo con su papá, incluso con su mamá o con algún miembro de la familia, no estaba bien. Porque los niños no entienden si nadie le dice que claro, eso está mal. Que es bueno y que es malo. Claro, que es bueno y que es malo. Y de repente crece y alguien, o se habla en el colegio, o se habla en algún momento, esto estaba mal.
mal, o sea, era abuso lo que me estaban abusando. Entonces, puede que sea, si no tiene información, no tiene conocimiento, puede que hasta interprete como una cuestión normal, vivo. Por supuesto, sí, eso es lo que pasa, o sea, y no lo decimos nomás por decir o por leer doctrina, es porque eso es lo que vemos. La mayoría de los casos de abuso se producen por años. ¿Por qué? Porque es en el entorno familiar. Solamente esos casos en donde es un extraño el que abusa del niño, lo hace una vez o dos veces. Y en el otro caso siempre. En los otros casos se da por mucho tiempo, hasta que alguien descubra, el niño se dé cuenta, o alguien se anime a denunciar, o que haya algo que denote que eso está sucediendo. Entonces, por un lado, la educación es fundamental para todos los niños, para prevenir. Y hablando de niños también, se les tiene que abordar a los niños abusados. ¿Cuál es el perfil? Se les tiene que atender a los niños abusados, porque... Claro, no solamente es descubrir. No, descubrir es, nosotros hacemos. Acompañar. Se le tiene que acompañar, necesita de terapia, necesita de psicólogos, trabajadores sociales que le acompañen, porque vemos que esos niños que en algún momento fueron abusados hoy o son víctimas de trata, son víctimas de explotación sexual o son abusadores. Y eso hemos visto y corroborado cuando, por ejemplo, yo estuve en una unidad de adolescentes en conflicto con la ley en donde tenía mi adolescente abusador y corroborando la información, en algún momento fue víctima de abuso por parte del padre. Entonces, si no se aborda bien, eso va. No hay forma de solucionar esto y son generaciones que se van perdiendo. Terrible. Doctora, ¿y cuál es o sea, dentro de la información que manejas, los números que manejas y los estudios científicos, ¿verdad? Porque criminalística pues, es ciencia pura y dura. ¿Se puede hablar de un perfil del abusador, de ciertos rasgos que el abusador tiene sí o sí? Y lo único que creo que les podemos decir que en general es que es del ambiente familiar y que algunos tienen antecedentes de abuso, violencia, eso es lo que podemos decir en general, lo que se ve, ¿verdad? No, es como por ejemplo el caso de los hombres que tienen casos encima de violencia en contra de la mujer, que son generalmente violentos, soberbios, entre otros. No, y también, o sea, es muy relativo eso y no podría hablarte porque yo concretamente no hice un estudio y de lo que hablo es de lo que veo en general y que para nosotros es material importante, ¿verdad? Porque cuando vemos casos de trata, por ejemplo, de mayores, personas mayores de edad, antecedentes, abuso sexual, violencia intrafamiliar, todo lo que se puedan imaginar. Eso significa que nosotros solamente le dimos ese abordaje desde la persecución penal, no le abordamos a esa mujer adulta cuando era niña y tuvo un caso de abuso, no le abordamos, el Estado, las instituciones no le abordaron de la manera que tenían que abordarle. Entonces... No es la misma cosa, pero se puede dar el caso del adicto. El adicto se va y roba una conservadora y se va preso. Claro. El adicto tiene que ser tratado, o si no va a continuar de la misma manera. Entonces, si vos no le tratás al abusado, si no le asistís, si no le acompañás, va a continuar, va a pasar el tiempo, pudiste denunciar, pudiste descubrir, pudiste parar a lo mejor ahí, pero después continúa. Y el adicto también, acá tenemos una cantidad enorme de gente joven hoy en adicción que dicen es un delincuente, y sí, porque robó una conservadora, pero más allá de ser un delincuente es un enfermo y tiene que ser tratado como tal. Un ratito más quiero cambiar de tema porque quiero mostrar imágenes. Hay que pagar habilitación del registro. Sí, señor. ¿Verdad? Yo veo. Y quiero que vean nomás lo que es la madre hoy domingo a la mañana. Gloria Spaini tuvo la gentileza de compartir en la familia, mi cuñada, un material, un video por favor, de la cantidad de vehículos que están haciendo fila para acercarse hasta la municipalidad. Porque puedes hacerlo desde tu vehículo y puedes hacerlo caminando. Miren, poné la pantalla plena por favor para que vean ustedes la cantidad de vehículos hoy domingo a la mañana. Pero esto no va a terminar, dentro de un mes va a terminar. Miren, y continúa la cantidad de vehículos que están haciendo fila para ir a hacer la habilitación o renovar o sacar la habilitación. Y continúa, y ahí la fotografía de la gente que está, que hace la fila de a pie. Ahí también. O sea, nosotros los paraguayos tenemos drama por todos lados. Todos los años. Pero eso en todos los ámbitos. Vacuna, registro así mismo, no sé. Encima que ahora son mayores las exigencias, pues tenés que hacer cursos sobre primeros auxilios, que te metan a ese 20 minutos, 25, te va aparte.
vista y oído y todo lo demás. Sí, te van a hacer todo eso cuando vas a tener que renovar, pues. Acá entre ellos hay gente, sí. Sí, el caso del registro, por ejemplo, te marcan el año si es que todavía no venció. Pues si venció, tenés que hacer todo el procedimiento. Tenés que conseguir vía y residencia, tenés que llevar los testigos, traer, todo eso está por medio. ¿Sí? El que se va acá así en forma inocente, te va a tocar. El que cree que el que va a sacar su plata de la ventanilla y va a pagar, así nomás no es tan fácil. Es habilitación, es la habilitación de vehículos también. Escuchemos por favor lo de Fernando Burlando, abogado que representa hoy a la familia Logan. Habló temprano aquí en Ñandutí, en Ñandutí TV, por favor. Doctor Fernando, ¿me escucha ahí? Sí, se escucha ahora. Bueno, agradezco mucho el tiempo y la gentileza. Domingo tempranito, sé que está ocupado y preocupado por la situación del Logan. Yo le preguntaba con relación a la opinión que tiene usted de la justicia correntina. Un desastre, un papelón lo que han hecho hasta este momento. No creo que todos los jueces y los fiscales sean así. Hay gente realmente de mucho valor en este ámbito, pero lo que ha tocado hasta ahora y la connivencia que uno nota entre algunos fiscales, el poder político y la desidia, el desinterés, la negligencia es realmente sorprendente. Doctor, sin conocer mucho, sin ser experto mucho menos, ayer me sorprendió de sobremanera un tuit del gobernador de Corrientes donde él, sabiendo que hay secretismo en la investigación, cuenta lo que pasó con esta señora que va y declara de que el chico falleció en un accidente. Y que aparte, esta señora Laudelina, que es la tía de Logan, está de alguna manera vinculada a la investigación. Entonces, que hayan hecho esta diligencia no hace más que obstruir la acción de la justicia, obstruir y violar el secreto del sumario, y lo hace ni más ni menos que un funcionario de alta jerarquía como un gobernador. Sin perjuicio de eso, que puede molestar, pero en definitiva uno tiene los remedios para sancionarlo. Lo más importante aquí es tener en cuenta que todas estas cuestiones que se hablan, que se dicen, que se afirman, de parte de funcionarios, le llegan a la familia, y la familia se encuentra muy afectada por esta situación. Toda la sociedad argentina, la sociedad para la comunidad y sociedad uruguaya, brasilera, uruguaya, está muy afectada con esto porque es un chiquito de nuestra región, de nuestra zona, ¿no? Precisamente el que sufre este tipo de atropello y de delito. Entonces, imagínense que la gente, cómo puede afectar ni más ni menos a la familia, que un día le dicen que lo enterraron, otro día le dicen que lo violaron, otro día le dicen que es víctima de trata, y obviamente nosotros abrazamos la esperanza de que Logan esté con vida y que lo podamos recuperar sano y salvo. ¿Y qué valor le damos a las declaraciones de esta señora? No, desde el punto de vista técnico, lo único que hacen es exponer el mal manejo de la justicia de Corrientes, el atropello a la justicia federal, y creo yo, siento que está muy comprometida con la situación, porque hay un llamado de una de las imputadas y detenidas que ayudaba a ella en el momento más álgido de la búsqueda. En función de eso, creo que van a tener que dar muchas explicaciones, ¿no?, a la justicia federal, y evidentemente es factible que pueda ser privada de libertad. ¿Cuál es la teoría más cercana con respecto a estos 17 días sin saber nada de Logan? Las hipótesis de investigación hay que trabajarlas todas. La única forma de detener ese trabajo es con la opinión de la propia prueba. Cuando uno dice que este camino va a ser equivocado precisamente porque la prueba concluye una cosa diferente a la hipótesis. Entonces, en realidad, abraza por esperanza la idea de que Logan esté con vida y que haya sido víctima del delito de trata. Todas las hipótesis de trabajo tendrá que profundizarlas la justicia federal. Hoy estamos un poquito desconcertados, y más desconcertados estamos con lo que pasó ayer en la justicia de Corrientes y las expresiones del gobernador. Doctor, no descanse en esta lucha, por favor, les pedimos
somos muy próximos a Corrientes, a la Argentina, estamos muy pendientes de esta situación que pasa con este chico. Duele mucho ver la imagen del niño, un niño noble, inocente, 17 días sin saber absolutamente nada de él. Ni más ni menos, todo el equipo que trabajó en la causa de Fernando Báez Sosa está acá presente ahora el 9 de julio. Vamos a seguir hasta el final y no nos vamos a detener. Vamos a buscarlo por todos los rincones de la Argentina y del mundo. No vamos a descansar hasta no dar con él. Doctor Burlando, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo desde Asunción. Les mando un gran cariño y un gran cariño a toda la audiencia y al Paraguay. Adiós, adiós. Esto decía un poco más temprano a Ñandutí, el doctor Fernando Burlando representa con su equipo jurídico hoy a la familia de Loan. Volviendo a la fiscal Karina Sánchez, y antes de ir en realidad a la fiscal Karina Sánchez, yo le solo decía al doctor Ruiz Díaz, nosotros estamos haciendo un trabajo de educación sanitaria y ayuda con el tema de la desparasitación. ¿Qué cantidad de dinero se hubiese ahorrado en centros asistenciales si la gente con simples pastillas podría lograr? Porque la gente no dimensiona, doctor. Yo estoy sorprendido desde que nosotros estamos hablando acá, posiblemente antes también. La gente no solamente de escasos recursos, la gente de cierto nivel, de medio para arriba, se entera de este tema de la desparasitación. Uno de ellos, el compañero Francesco, Sí. que cuando se le dijo cómo tomarlo, tomó mal. Tomó mal. Y imagínate la gente Pero que... tomé. Sí, pero ¿verdad, doctor? Hay que insistir con eso. Eternamente, porque estábamos escuchando, por ejemplo, no, y por ahí cabe con a gente o abusar a menor de detalle. Bueno, hace 10 años más o menos me entero de que el 31% de la población mundial, según los psiquiatras del mundo, no, y por ahí cabe, pero está entre nosotros, no es abordado, no es tratado, mucho menos va a ser en Paraguay, así que acá nosotros estamos agarrando el problema. En otro mundo están agarrando a la sociedad con la educación e inclusive con castigos, ¿verdad? Y acá este es un estado fallido. Yo sostengo que este es un estado fallido. Hay todas las condiciones para que lo califiquemos a nuestro país, pero eso no quiere decir que no seamos patriotas, que criticamos más luego. No, asumir la cuestión. Criticamos por patriotismo, doctor. Claro. Bueno, yo al menos desde ese punto de vista no hablo todo de balde, yo hago también cosas, ¿verdad? Totalmente. Bueno, ese por un lado. 10% también, hablando de porcentajes, 10% son calificados personas de capacidades diferentes actualmente. Anteriormente se decía minusválidos, Sí. ¿verdad? Y que necesitan también la presencia del Estado, imagínate. Y después caemos otra vez en este asunto de que el 80% de la población paraguaya, según estudios que habíamos hecho en la facultad, están parasitados. O sea, son porcentajes letales para considerar de que este es un estado fallido. Y el 80% es tremendo. Pero estas situaciones de la salud mental, desvíos, no respeta estratos, porque los nórdicos en la década del 90 iban vía Moscú, porque ya los estados nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, a través de sus instituciones extranjeras, externas a su país, controlaban la circulación de sus ciudadanos por el mundo. Porque demasiados desviados sexuales había, que criaturas iban a Tailandia, y en década del 90, entonces bloqueaban todas las vías, los aeropuertos, etcétera, monitoreaban, muy bajo con hasta dron, hoy día Moscú por aeroflot. Esta es una tendencia terrible. Y ellos toman las precauciones, pero igual los maestros desviados. Así es que se necesita represión también, castigo, o lo que sea, ¿verdad? Pero como son estados fallidos, las instituciones seguramente correspondientes no están funcionando. ¿Cómo van a atender? Es lo mismo que a mí me pongan 40 pacientes para atender en 2 horas. Es terrible eso de 900 denuncias, etcétera. Los porcentajes
hacen de que nuestro... y están descuidando y después hablan de soberbia, patriotismo, malgasto, Mateo Pérez, digo, este asunto de los Nepo Baby, eso. Ganan sin trabajar. Se mezcla todo, se mezcla todo y no hay prioridades y hay mucha deficiencia. Bueno, entonces, colaboro con algo más. La educación, la simetría, no hay simetría educativa acá en nuestro país. El que nació en Palau, Cecilio Vaca, Yao o Carmen del Paraná, no tiene el mismo nivel de aprendizaje. No tiene la didáctica necesaria para que aprenda a igual de los muchachos que están por Asunción. Como Francesco. Por ejemplo, no tenemos, porque él habla de, por ejemplo, gerencia de comercial, de eso, comercial. Jamás uno de Empalado Cecilio va a tener la posibilidad que él tiene acá de trabajo. Colegio Toque y de su vida. Colegio Toque y eso me vino a la cabeza también de la asimetría cuando estábamos festejando lo que hace tantos años el Colegio San José. Feliz de ellos, es una minoría. La mayoría no tiene ese nivel. Hay una asimetría educativa en la República del Paraguay y más aún cuando se comenzó hace una década, más de una década, a instalar ese que los alumnos no tienen que repetir. Que pase nomás, que pase. Que pase nomás, que pase Cierto, nomás. me preguntamos tempranito eso. Que el colegio no importa, que pase nomás, que pase nomás. Dios mío, yo hice amistad con un director de un museo vecino a París, en la década del 90. 22 años de estudio tenía que saber historia, geografía, herea tenía que saber, para tener cargo de director de un museo. Y en Paraguay decía yo, no, pero si ahí no se estimula lo del turismo. Allá viven del turismo. Acá tenemos cosas que mostrar. Yo quiero ver las cosas extranjeras. Pero ahí yo creo que estamos haciendo bien las cosas. En turismo últimamente estamos haciendo bien también. Bueno. Gracias a Dios también. Correcto. A nivel educativo, no. Yo te decía, claro. cuarto grado, Puente Coñandé, por más que nosotros no creemos, porque tenemos títulos y demás. El promedio es cuarto año. Todavía no se ha informado de que tengamos 6 años. Argentina tiene 9, Uruguay tiene 9, Brasil tiene menos. Una locura. Porque demasiado pobreza también hay en el noroeste del Brasil y cosas por el estilo. Pero Chile tiene 12 años de estudio en promedio. Uruguay, estamos lejos todavía, 9. Bueno, tenemos que cerrar el programa y qué importante todo lo que mezclamos en esta charla. Los números que tenemos con relación a abuso y trata preocupan, doctora. Sí, y todos los años pareciera ser que repetimos, que hablamos. No, por eso yo decía, hay una cuestión, ¿disminuye, se mantiene o aumenta? Y hay meses en donde aumenta, ahora 8, 9, incluso 10. Y cuando generalmente ocurre un hecho que tiene mucha publicidad, es que de repente también la gente se anima a denunciar más casos emblemáticos de repente, y en ese mes a 10 a 12 denuncias por día, por ejemplo. Entonces, esto es alarmante, preocupante, desesperante, porque realmente no tenemos la capacidad de abordar de la manera que tenemos que abordar, no solo en el Ministerio Público, sino en las otras instituciones. Pero es el Ministerio Público donde todo cae, donde pareciera ser que nosotros tenemos que encargarnos hasta de las víctimas, y lo hacemos porque es desesperante verle a una niña de 10, 11 años embarazada y sin ninguna posibilidad de sobrevivir. O sea, ahí ya tenés 2 problemas, no solo tenés un problema, tenés 2 problemas. ¿Y qué hacemos con esas niñas? Vemos la manera de asistirle también nosotros desde el Ministerio Público cuando vemos que no... Y son muchos casos de niñas embarazadas. Muchísimo. Que no están preparadas ni para ser niñas todavía. Pero no tienen... El cuerpo no tiene hormonas. No, y aparte de eso, que es fundamental, no tenían ni ellas manera de sobrevivir en donde estaban. Imagínate, antes era ella sola, ahora tiene otra persona. Sí. Una criatura con otra criatura. Con otra criatura, en un ambiente en que ya no puede estar. Gracias por venir una mañana, doctor. Perdón, profesor, quería decir. ¿Cómo duele? Este es el país que duele. Este es el país que duele.
Y sobre todas las cosas también, en estas circunstancias, lo único que le podemos decir a la doctora es que con fuerza y que Dios la ayude y todo lo demás, por otra forma no existe. Pero no debería... Ella usó la palabra para mí fundamental, ahí desesperante. No solamente está desesperada, ya ahora me desespero yo, ¿verdad? Que Dios la ayude a los dos fiscales. Pero estamos conscientes también de esa desesperación. Es terrible eso. Yo valoro mucho que la doctora haya venido una mañana de domingo, para más hace frío, le molestamos. Le pido disculpas públicamente a la fiscal Fátima Girada porque se le llamó a las 6 de la mañana. Claro que yo si soy fiscal no voy a atenderlo a las 6 de la mañana, ¿verdad? Pero nosotros pensamos que estoy ya tan despierto para esa hora. Estamos detrás de este caso de la niña, de la criatura desaparecida. Y bueno, desapareció porque alguien le entregó a alguien. Doctora, muy gentil, muy amable. Gracias, valoramos mucho el trabajo y el esfuerzo que hace en esa función. Gracias a ustedes por hablar sobre el tema, que es la única manera que también todos sepan lo que se está haciendo y lo que falta, y por ahí nos ayudan las autoridades que tienen en su poder darnos los recursos que necesitamos para abordar este tema y todos los temas. Sí, a corto plazo. Doctor, gustazo siempre. ¿Y usted duele un poco, pero... La educación me preocupa mucho a mí, porque lo que llegamos a cierto nivel lo hicimos a fuerza. Así es. Hoy dice Carmen del Paraná, yo vine del Palau Cecilio Báez y a fuerza, privaciones, hambre, sed, frío, etcétera, pero no todos pueden soportar esa nación. Así es que es importante siempre insistir, y insisto siempre en la desparasitación, porque no puede ser que tengamos 80% de gente parasitada en todos los estudios. Bueno, gracias siempre. Gracias, Carlos. Y yo rescato del programa hoy lo que decía la fiscal, una cantidad impresionante de situaciones irregulares al margen de la ley y todo, pero que apenas tengamos 2 personas para eso. Y lo otro, en la semana rescato la valentía del ministro de Educación para decir, en Paraguay tenemos que educar en guaraní, pues estamos equivocados, en castellano. Ese es justamente uno de los problemas que seguramente comúnmente aborda la doctora. Sí, sigan visitando la Feria del Libro que se desarrolla en el Salón de Convenciones del Mariscal López. Estaba viendo recién en la televisión argentina que la Iglesia pide visibilizar el trata de personas. O sea, ya todos los sectores, y no es solamente de acá, de la Argentina, es un debate terrible. Bueno, muchísimas gracias, Francesco, siempre. Carlos, querido, 2 cosas antes de retirarnos nomás. Ya está Aníbal, está Jessy Ruiz, tenemos que irnos. Tengo el corte del Ministerio del Interior francés de las 12, ahora son las 2 de la tarde en Francia. Elecciones en Francia. Sí, señor, y se habla de la mayor participación en los últimos 25 años, y según la boca de urna, que no es oficial, el partido de Marine Le Pen estaría llevando el 35% de los votos. La alianza de izquierdas, bautizada como Nuevo Frente Popular, estaría llevando el 29% de los votos, y la plataforma de Emmanuel Macron, Juntos por la República, estaría llevando solamente el 17% de los votos. Si esta tendencia se mantiene, sería Jordan Bardella, joven de 28 años, primer ministro en Francia, sin título universitario, revolucionario. Y por otro lado, para terminar, me están pidiendo que usted se ponga la boina para cerrar. Señoras y señores, cerramos la gran cabina. Ni boina y mucho menos sombrero, mi querido Francesco. Cerramos. Frío domingo, pero linda mañana en la capital del país. Esto se va a extender a lo largo de esta jornada, y mañana también hay que cuidarse. Puntualmente a las 9. Perdón, Aníbal, cerramos la gran cabina. Sigan en Ñandutí AM, sigan en Ñandutí TV. Chao.